beneficio inmediato. Las dos primeras unidades dicen relación con una ubicación geográfica respecto de dónde se encuentran ustedes y dónde se van a encontrar ustedes el día de mañana como profesionales que van a hacer en materia de ingeniería comercial frente al sistema económico. Yo he tratado de explicarles que ustedes van a estar de cara a unos corporativos que van a estar probablemente regulados. Yo no sé dónde van a estar trabajando mañana, pero si trabajan en un banco, si trabajan en alguna entidad, una corredora de bolsa, si trabajan en una aseguradora, si trabajan en una entidad pública, si trabajan en un ente fiscalizador, su relación con distintos mercados regulados va a ser muy intensa. Por ende, en eso nos hemos centrado en las dos primeras unidades en este curso de fundamentos. Ahora vamos a hablar ya de legislación. La semana pasada estábamos hablando de lo que era la autonomía de la voluntad y cómo se diferencia la autonomía de la voluntad del derecho privado con el derecho público. Hablábamos de que en el derecho público el Estado, en materia económica, tiene obligaciones que son ineludibles. Esas obligaciones ineludibles se relacionan con la competencia estatal. El Estado, como habíamos dicho, tiene la obligación de satisfacer necesidades económicas, necesidades públicas. En cambio, nosotros, ciudadanos civiles, que tenemos el Estado a nuestro servicio, nos obligamos porque queremos. Nosotros concurrimos al sistema legal para obligarnos solo porque queremos. La semana pasada se me perdió mi pasador de diapositivas. Tuve que comprar otro. ¿Era necesario? No tanto. Yo puedo hacer la antigüita y ir pasando las láminas así, como creo que lo hice la semana anterior y fue una lata. Pero decidí obligarme y compré este pasador nuevo de diapositivas. Se ve un punto de compraventa sobre esta especie porque me hace más fácil la vida. Al final del día nos obligamos porque queremos, pero nos obligamos porque queremos porque hay un fin superior o una motivación superior detrás de la obligación. ¿Ya? Como les había comentado, las obligaciones dan lugar, o mejor dicho, la contracción y cumplimiento de obligaciones dan lugar a distintos derechos. Este pasador de diapositivas que yo ya compré es mío. Yo ejerzo sobre él derechos reales. Los derechos reales, recuerden, se ejercen sobre cosas. Yo puedo coaccionar a una persona, pero no puedo coaccionar a una cosa. Yo puedo enviarle a usted una notificación a su domicilio para que me vaya una deuda, pero no puedo ejercer un derecho real sobre usted. No puedo romperle las piernas para que me pague una deuda. Eso sería ilegal. No puedo enviar gente a golpearme, por las palabras de... No, Marlon Brando enviará gente a golpearme. Ya. El derecho personal, entonces, el derecho personal es una cosa distinta. Cuando hablamos de un derecho personal, yo hablo de una prerrogativa que me permite acercarme a un individuo a exigirle el cumplimiento de una obligación. Págame. Tú tienes un compromiso conmigo, un compromiso que tú asumiste. Diferencias, entonces, recapitulando rápidamente, los derechos reales solamente están creados por ley. Hablábamos de derecho de dominio, usufructo, hipoteca, ascenso, certidumbre, etcétera, etcétera. Son limitados, muy limitados. En cambio, obligaciones usted puede establecer las que quiera. Yo le daba como ejemplo contratos que se denominan contratos innominados, contratos que no están en la ley. El factoring, por ejemplo, el confirming, los bonos securitizados. Cuando usted compra un bono securitizado, ese bono securitizado está en la ley, sí, pero está en una ley específica, que es la ley de instrumentos derivados, y en una norma específica del convenio de normas RAN del Banco Central. Entonces usted, para poder determinar lo que es un bono securitizado, tiene que recurrir al ordenamiento jurídico económico complejo. No va a encontrar en el Código Civil lo que es un bono securitizado. Eso no está ahí. ¿Ya? ¿A qué voy? Usted puede crear derechos personales. Usted puede decirle a una persona, oblígate conmigo en tales términos, hasta donde llegue su imaginación. Oblígate conmigo a quedarte en una pierna por un año y yo te pago $1.000.000. Si tú rompes el récord mundial de pararte en una pierna por un año, yo te pago $1.000.000. Esto es un contrato. ¿Es un contrato o no? Sí. Si él accede, de todas maneras, es un contrato. ¿Cómo se llama ese contrato? ¿Se llama compraventa? No. ¿Arrendamiento? No.
No, Hipoteca. era con ese. Préstamo, mutuo, depósito, sociedad. ¿Qué nombre recibiría un contrato como tal en que yo le prometo a Piero pagar $1 millón si es que rompe el récord mundial de pararse en un pie por un año? ¿Contrato de trabajo? Tampoco. El contrato de trabajo es un contrato que está tutelado por el ordenamiento jurídico laboral, totalmente nominado. ¿A qué voy? El contrato que le acabo de proponer a Piero es un contrato, pero no tiene nombre. No existe en la legislación. Ese contrato, si usted lo busca, el contrato de pararse en un pie por un año, no lo va a encontrar jamás. Pero da lugar a una obligación. Si tú accedes, Sí. obvio que sí. Si él accede, genera obligaciones tanto para Piero como para mí. La obligación de él de pararse en un pie por todo un año y la obligación mía de pagarle si lo consigue. Por ende, lo que acabamos de hacer en ese ejemplo es crear una obligación, crear un derecho personal a partir de algo que en la ley no existe. ¿Lo entienden? Súper. Las partes pueden crearlos. Usted y yo acabamos de crear de la nada un instrumento jurídico que después podrá ser exigido en un tribunal. Si usted consigue estar en un pie todo un año y yo después no le pago $1 millón, usted podrá ir a un tribunal y demandarme. Si no lo dejamos por escrito, usted tendrá a todos sus colegas de testigos, a todos sus compañeros de testigos, a quienes podrá citar al juicio, individualizarlos a todos y decir, oye, el día 31 de mayo de 2017, el profesor Martín Aro se comprometió a pagarle $1 millón a Piero Gritti si es que se lograba pagar en un pie durante todo un año. Tengo testigos, 6 testigos, de que uno, se celebró el contrato y otros testigos más que pueden dar cuenta de que a partir del 31 de mayo hasta el 31 de mayo de 2018 el señor Piero Gritti se mantuvo en un pie, dormía en un pie, comía en un pie. Ahí los testigos tienen que querer ir a declarar. Bueno, lógico, pero asumamos que estamos en un juicio donde usted tiene los medios de prueba. Es más, ahí se van a probar dos cosas. Primero que todo, la existencia del contrato, que acabamos de celebrar hoy. Y segundo, el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. Son dos cosas distintas. ¿Cierto? Ya. Si él consigue demostrar todo esto en un juicio, podrá acreditar la existencia del derecho personal que él ya tenía para hacerlo exigible en el tribunal. Si el tribunal decreta la existencia de dicho derecho personal, cóbreme, yo le doy $1 millón. Las obligaciones, así se llama esto, derechos personales, créditos u obligaciones, son el estudio de los derechos personales. Ok. Están nada Salvador. ¿Qué son las obligaciones? Son un conjunto de principios y reglas que sirven para determinar el concepto de obligación, sus diferentes elementos, sus características, fuentes, diversas clases, modos de distinción y sus medios de prueba. Ok. Déjenme explicarles esto. Dado que nuestra legislación establece una libertad tan amplia para crear obligaciones, la ley dice que usted haga las que quiera. La ley no te limita. Por ende, ¿dónde tiene que establecer la ley los parámetros objetivos de comprobación? ¿Dónde el código se fija en, oye, en esto te tienes que fijar? Primero, ¿cuáles son los elementos de las obligaciones? ¿Cuáles son las características de cada tipo de obligación? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde vienen dichas obligaciones? ¿Qué tipo de obligaciones existen? ¿Cómo se extinguen? ¿Cómo las matamos? ¿Y cómo las probamos? Para poder crear obligaciones, tampoco es como usted pueda crear obligaciones a tuntum. Vuelvo al ejemplo de don Piero Gritti parado en un pie. ¿Esa obligación sería legítima? ¿Le pago $1 millón si es que don Piero Gritti está en un pie todo un año? ¿Sí lo acepto? Como prima de él. Les puse ese ejemplo particularmente porque esa es una obligación imposible de cumplir. Ni aunque don Piero Gritti quisiera, podría estar en pie todo un año y vivir su vida
todo un año en esta posición. Sería muy poco, bueno, usted lo está extremando y casi como que esto fuera el programa del show de Ripley. Sí, por $1.000 está clase. Pero, O sea, bueno, mirando. Yo creo que Comprar una nebuleta y tal y todo. claro, pero la atrofia muscular que sufrirías al cabo de un año, imagínatela. Por lo demás, ¿cómo podrías dormir constreñido en una posición de pie? ¿Cómo comerías así todo el día? ¿Cómo irías al baño? ¿Cómo te Terrible, ducharías? terrible. No, sí, Pero poco probable, pero nos faltan locos que Ok, le cambio el ejemplo entonces. No. Te pago $1.000.000, Piero Grippi, si consigues estar levitando un año entero. Ya, ok. ¿Entendieron? Ujú. ¿Por qué esa obligación no es razonable? ¿Por qué no puede existir como obligación? Porque no puede limitar. Porque no puede levitar. Porque la condición de pago que yo le estoy fijando es imposible. Ustedes me dirán, profe, ¿qué me importa esto a mí? Chiquillos, ustedes en sus trabajos, el día de hoy o el día de mañana, probablemente van a establecer obligaciones todos los días. Imaginemos, por ejemplo, que el día de mañana don Nicolás, ¿verdad? Trabaja en una empresa de comercio exterior. Y resulta que tiene un cliente que le está pidiendo que el embarque llegue en 3 días desde Hong Kong. Y son 4 containers. Yo necesito el container, la mercadería acá en 4 días o si no, no me sirve. Ujú. ¿Es posible que 4 containers lleguen desde Hong Kong en 4 días? En avión, Aire. pero no en un Hércules. Y los papeles, los permisos. Y el desaduanamiento, y los trámites de internación, y revisión, y el SAG. ¿Ah? Sí, se podría en 3 días, pero en avión y en un superavión Sí. gigante, pero no. Sí, y usted va a mover todo el aparato público para desaduanar esa mercadería. Y que eso sería lo imposible. El puro que te aprueben el producto, el SAC, te va a demorar lo que se demora el SAC, que se demora por lo menos un mes. Y los costos Y asociados aduana, también hay. y los costos asociados. Sí. ¿Qué les quiero explicar, chicos? Existen muchos casos en que la intransigencia de un cliente puede derivar en la contravención de obligaciones imposibles. Eso es lo que les quiero explicar hoy día. Las obligaciones no se determinan por su... Bueno, el criterio, la posibilidad o la imposibilidad, sí. Pero para poder clasificar una obligación y que usted entienda cuándo está frente a una obligación válida o una obligación inválida, usted tiene que atenerse a esto. ¿Cuáles son los elementos, las características, las fuentes, las clases, los modos de extinción y sus diferentes medios de prueba? Si usted consigue calzar aquello que le están proponiendo de acuerdo a estas cosas, usted probablemente se encuentra frente a una obligación válida. Ahora les va a quedar más claro. ¿Qué es una obligación? Primero que todo, una obligación es un vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico. Y que se pueda hacer se llama que es legislativo, así se. ¿Perdón? Como si fuera al contrario, si se puede hacer una obligación. Que estamos hablando que es legislativo al principio, bueno, antes de decir el ejemplo de legal. Legítimo. No. Legítimo. A ver, Legítimo. 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 No, claro, es que eso no es legítimo, porque la obligación es imposible. Él no podría cumplir con lo que yo le estoy proponiendo. Vamos a llegar a la posibilidad de la imposibilidad de las obligaciones. Pero ya que mencionaste la palabra legislativo, me parece oportuno desde ya señalar lo siguiente. Hay un artículo en el Código Civil que creo que ya se mencionó, el artículo 1545, que dice textualmente: todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes. Cuando usted celebra un contrato con cualquier persona, cualquier contrato que éste sea, usted queda obligado por ese contrato, como si la ley lo estuviera obligando. El contrato legalmente celebrado, la obligación legalmente contraída y legítima, tiene la misma fuerza obligatoria para usted y para su contraparte que una ley. El efecto de esta característica obligatoria le permite a usted reclamar el cumplimiento de la obligación frente a un tribunal como si de una ley se tratara. Imagínense lo que le estoy diciendo. Recuerden que la ley, cuando yo se la expliqué en la primera sesión, les dije, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, permite. Eso es lo que dice el Código Civil también, artículo 1. Pero la ley tiene un efecto
la facultad de imperio. La ley manda. La ley tiene carácter obligatorio para todas las personas. Por ende, si usted tiene un contrato, ese contrato para usted es obligatorio, el mismo efecto que la ley. Si usted vulnera un contrato y no lo cumple, primero se hace acreedor a toda la responsabilidad subsecuente por el incumplimiento. Segundo, debe indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento. Y tercero, puede sufrir inclusive sanciones de otra naturaleza por lo que causa el incumplimiento. Vamos a hablar de eso más adelante. Una obligación entonces es un vínculo jurídico por el que una persona que se llama acreedor tiene derecho a exigir a otra que se llama deudor la observancia de una determinada conducta que se llama prestación. Esas son las palabras técnicas. Acreedor, deudor, prestación. Y de cuyo cumplimiento responde el deudor con todo su patrimonio. Esto es muy importante. Imaginemos, don Nicolás, que usted no cumple un contrato. Y ese incumplimiento contractual, realizado por la sociedad a la que usted representa, devino en perjuicios para el señor que está allá. Esos perjuicios usted se los va a tener que indemnizar al señor. Y si usted incumplió el contrato porque no tenía, por ejemplo, el patrimonio para cumplirlo en el momento, cuando sea demandado en un tribunal por el señor para el cumplimiento o la restitución de los perjuicios sufridos, ¿ya?, para exigir la reparación de dichos perjuicios, usted va a tener que responder no solo del monto del contrato, sino que también del monto de dichos perjuicios. Y si no tenía la plata para responder del contrato, probablemente tampoco tenga el dinero para responder de los perjuicios. ¿Con qué responde? Con el patrimonio. Con todo el patrimonio de la empresa a la que usted representa. Chicos, el día de mañana, nuevamente, ustedes van a estar en cargo de, qué sé yo, gestión financiera, gestión comercial, marketing. Van a celebrar contratos todos los días, de todo índole y de toda naturaleza. Cuando ustedes celebren contratos, van a vincular a su empresa. Cuando ustedes desarrollen un negocio y le presenten un modelo de negocio al gerente general, que probablemente sea el representante legal, van a obligar a la empresa en los términos en que ustedes hayan modelado. Si el modelo de negocio que ustedes planteen, aunque haya sido aprobado por el abogado de la empresa, si el modelo de negocio que ustedes planteen se cae por cualquier razón y le genera a la empresa algún perjuicio o al cliente le genera algún perjuicio, es probable que ustedes expongan a la empresa a una demanda judicial. De ahí la importancia de todo esto. El día de ayer, en la oficina, yo estaba asesorando a un cliente que tiene una constructora. Lo contrataron para ejecutar determinadas obras y por un problema asociado a la ruptura de pavimentos que no se incorporó en el contrato, mi cliente no ejecutó las obras para las cuales lo habían contratado. Porque a él lo habían contratado para reponer unos postes de luz. Reponer unos postes de luz implica sacar los existentes y poner unos postes de luz nuevos. ¿Ya? Pero para hacer eso, usted tiene primero que romper la calle. ¿Alguno de ustedes sabe lo que se requiere para romper una calle? Maquinaria. Lógico, pero desde el punto de vista legal. No solo permiso municipal, también requiere permiso del Servio, porque los pavimentos son algo que está totalmente regulado por el Servio. El pavimento que está fuera de tu casa, en la vereda, cuando terminas de construirlo, sea quien sea que lo construya, tiene que venir al Servio a inspeccionarlo y verificar que el pavimento esté en buenas condiciones, que la carpeta esté con cierto grosor, que la solera cumpla con los requisitos de urbanismo, que no afecte la vialidad existente. Es lo mismo cuando se tapan los hoyos. Cuando se tapan los hoyos, ¿por qué los hoyos siempre quedan mucho tiempo sin tapar? Porque tapar un hoyo es muy complejo, ya que no es solamente poner concreto en el hoyo, porque lo contrario te queda un parche, que uno, se va a salir a poco tiempo con la primera lluvia, y segundo, el parche genera una irregularidad en el pavimento, y los autos la sienten. Cuando tú vas a reponer un hoyo en la calle, tienes que romper todo un paño, y eso está regulado por el Servio. O sea, si de verdad quieres hacer un arreglo bien hecho, un arreglo chileno.
Entonces, bien, a mi cliente lo que le pasaba era que en el contrato que él suscribió no se fijó en el indemnizado. Entonces estaba el ítem pavimento, o sea, estaba el ítem poste, el ítem cable, el ítem o mano de obra, estaban todos los ítems, pero cuando él preguntó por el ítem de reposición, de ruptura y reposición de pavimento, le dijeron, no te preocupes, eso lo hacemos nosotros. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Como nunca lo hicieron, mi cliente nunca firmó el acta de entrega de terreno para iniciar la obra y abrir el libro de obra respectivo. Y luego le llegó una demanda judicial. ¿Por qué? Por incumplimiento de contrato. Porque venció el contrato y él no ejecutó la obra. Y hicieron efectiva la garantía, 25 millones de pesos. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? Pero él no firmó, ¿cierto? Él firmó el contrato. Ah, sí lo firmó. Por supuesto que lo firmó, si a él le dijeron, no te preocupes, nosotros nos vamos a hacer responsable de la ruptura de reposición. ¿Y Ya. eso no salía en el contrato? En ese caso él es el acreedor, ¿o no? ¿Eso no salía en el contrato? No, no estaba en el contrato. Cagó. Eso es lo que estamos peleando. O sea, tiene todas las de vender, ¿no? No tanto. Porque y aquí viene, y por esto yo hablaba de imposibilidad, chiquillos, para que vean. ¿Cómo en el contrato de reposición de postes no se incluyó la partida de ruptura y reposición de pavimentos? Es imposible que mi cliente, en calidad de deudor de la obligación de reposición de postes... Es que es como lógico que debería haber estado. Ahí está. Entonces, Es quizás como como lógico. Claro. Por ende hay un aspecto probatorio aquí. A ver, ¿Por qué no se puede hacer el trabajo sin romper? vengo, pensaste como abogado. Eso es lo que le tenemos que mostrar al tribunal ahora. Si es por eso tendría que poner, no sé, que la gente ocupe, poder, mil detalles más que, no sé, poner los cascos de la gente, ¿no? Podrían haberse fijado en mil cosas como muy obvio, pero después, El tema es el siguiente: ¿cómo podría él haber dado cumplimiento a las obligaciones que le imponía su contrato si la parte inicial del contrato no estaba contenida en el mismo? Hay un tema de imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Por contrato, él no estaba obligado a dar curso a la reposición, a la ruptura de pavimento y a la reposición posterior. Pero es evidente que él no puede dar cumplimiento por un tema de imposibilidad a la instalación de nuevos postes si no se hace cargo alguien de la ruptura y reposición previa. ¿Se entiende, no? Entonces, si bien el pacto de la ruptura y reposición no quedó en el contrato, resulta evidente que su ¿por qué no se contrabando- hizo si era tan obvio? ¿Qué? Porque se hace la letra, como dejar la ley completa. Porque es dinero, majito, es dinero. Porque la ruptura y reposición cuesta plata y resulta que tienen que pasar por el tema de los permisos. Entonces el contratante dijo, es que esto es más plata. Y es aumentarle más plata al contrato. Porque romper el pavimento implica sumarle más presupuesto al tema, llevar las máquinas, y eso es cargo del contratista. Entonces el contratista, en el presupuesto que te va a presentar, te va a aumentar el monto de la obra por lo menos en un 15%, más IVA. ¿Por qué? Porque tienen que llevar la maquinaria, llevar los viejos para que operen la maquinaria, y después pedirle al serbio que vaya a inspeccionar las obras para una vez que todo termine. Y eso para el contratista es más costo, no solamente por plata, por tiempo para que le paguen. Porque, ¿qué pasa si el serbio se demora? A él no le van a pagar hasta que las obras estén completas, con permisos aprobados. Entonces los contratistas, y esto pasa muy a menudo, los contratistas de construcción en general son muy reacios a hacerse cargo del pavimento, porque saben que la normativa de pavimento es muy estricta. Involucran aprobaciones posteriores por el serbio, boletas de garantía, porque al serbio le interesa que las calles se mantengan como están, ¿cierto? Y que no nos dejen pavimentos así como y que no nos dejen veredas con pedazos de menos, con baldosas sueltas. No es la idea. Y en ese caso, lo que estamos peleando es la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, pese a que es una obligación que no estaba en el contrato. ¿Ya? El acreedor de mi cliente
mal pudo haberle exigido el cumplimiento del contrato si la obligación no iniciaba con la ruptura de pavimento. Y ahí estamos metidos en una contienda judicial. Se contestó la demanda la semana pasada. Hoy día tuve reunión para saber cómo era eso. ¿Me entienden a qué vamos? El día de mañana ustedes van a diseñar distintos negocios. Porque por supuesto, este negocio de reposición lo diseñó el departamento de adquisiciones de la empresa que necesitaba cambiar los postes. Y el departamento de adquisiciones de la empresa, yo no sé quién trabaje, pero puede ser un ingeniero civil, puede ser un ingeniero comercial, puede ser la gente de finanzas a lo mejor. Y esa gente no son abogados, son ustedes. Ustedes son los que diseñan ese tipo de necesidades. Ustedes son los que van a cubrir esas necesidades en las empresas. Por ende, el diseño de las propuestas de negocio de la compañía debe considerar estas materias, porque de lo contrario, sus acciones podrían eventualmente exponer a la compañía a un litigio. O peor, a la eventualidad indemnizatoria. Sea que usted trabaje para el requirente de la obra o para el contratista al que yo estoy representando, puede ocurrir. Bueno, obligación viene del latín, obligatio, obligare, que quiere decir amarrar, encadenar, ligar. ¿Ya? Obligar. Cuando yo me obligo, quedo amarrado con usted, quedo vinculado, así como se saludaban los romanos. ¿Usted sabe cómo se saludaban los romanos? Con la mano izquierda, ¿no? No, así, así. Este era un signo no solamente de... Pero la realeza no se saludaba con la mano izquierda porque dejaba el escudo, ¿no? No, porque eso era la época medieval, pues hijo. Ah, Pero ya. estamos hablando de la época romana. Ya, confundí. Los romanos se saludaban de esta forma. Las legiones, los pretores, los cuestores, personajes importantes de la historia romana, se saludaban así. Esto era un signo de confianza. De hecho, hasta el día de hoy, cuando usted celebra un contrato con alguien, ¿cómo cierra el trato? Dando la mano. Esto es una señal de quedar convenido con alguien, de quedar vinculado con alguien, de tenemos un contrato. Es un signo, como cuando usted saludaba a alguien. ¿Ustedes saben por qué los militares saludan así? Sí. ¿Por qué? O sea, hasta donde yo sé, por el casco. Que tenían Por que la visera y acudir. armadura, porque era un signo de reconocimiento, era un signo de cuando iba con la armadura, si venía otro noble, por un tema de respeto hacia la nobleza, que era lo que usted está diciendo, el sujeto se levantaba la visera de su casco y lo saludaba, para que lo mirara, para que pudiera saber que lo estaba mirando a los ojos, era un signo de respeto. Eso después quedó en las órdenes de caballería y después se pasó al ejército, y por eso los sujetos se levantan así. Bueno, el apretón de manos que mantenemos hasta el día de hoy como un saludo fue creado como una señal de vinculación. Es más, antiguamente hasta se cortaban las manos y juntaban la sangre. ¿Ya? ¿Cuál es la señal de cortarse un poco y juntar la sangre con otra persona? Algo muy insalubre, por cierto, pero ¿cuál es la señal? Tu sangre y mi sangre unidas forman una vinculación que llega inclusive a nivel celular. Cuando, por ejemplo, cuando se arreglaba un matrimonio en la India, los padres, que eran los que arreglaban el casorio, se cortaban las manos y se estrechaban las manos, en señal de que nuestra familia ha crecido y nuestra familia ahora está vinculada por la sangre. Eso es un contrato de conveniencia, lo que ustedes quieran, pero así es. ¿Han visto nuevamente Los Simpsons? Tu hijo se casa con mi tercera hija, ¿no han visto? Cuando la mamá de Apu lo quiere casar. Después conoce a Manjula y con el desastre de que tiene que vender el Camaro para mantener 8 hijos. Chicos, acepciones de la palabra obligación. Una obligación tiene varios significados en derecho. Un acto o un instrumento. Nosotros hablamos de la obligación, por ejemplo, cuando, oye, ¿dónde consta la obligación? En el contrato. Entonces hablamos de la obligación. Su señoría, acá hay una obligación, cuando yo le escribo el contrato. También hablamos de obligaciones en los títulos de crédito. Una factura, un cheque, un pagaré, una letra. ¿De qué da cuenta una factura, una letra? De una obligación pendiente, ¿cierto? Si yo tengo una factura por pagar, eso es una obligación pendiente de parte del emisor de la factura.
Y si el estado de pago está correcto y tengo la aprobación de los servicios prestados, aquí viene la factura. Algo muy común en las empresas. Profe, ¿cuál es la diferencia de una letra a un pagaré? La letra implica varios pagos. Usted generalmente se obliga en varias letras. ¿Verdad? El pagaré es un título de crédito único. Debo y pagaré. De hecho, los gringos le llaman el IOU. IOU. Yo te debo. De hecho, el pagaré es. No sé si han fijado que los pagarés empiezan con debo y pagaré la suma de tanto. A eso le llamamos pagaré. Es una obligación que dice yo pagaré. ¿Alguno ha visto un pagaré alguna vez? Sí. Dice debo y pagaré. Es un reconocimiento. Debo y la obligación posterior y pagaré. Por eso le llamamos pagaré. Porque es una obligación. Debo y pagaré la cantidad de tal persona, de tanta plata a la Clínica Santa María por servicios prestados en atención de urgencia. Debo y pagaré. La obligación también tiene un sentido religioso. ¿Ya? Yo me obligo a no mentir, a no robar, hay un montón de obligaciones que básicamente nos forjan el carácter. Esto no me interesa para efectos legales, solo es cultura general. ¿Ya? Y finalmente, la más importante, como a concepto jurídico, la obligación es un contrato o una convención. Profe, lo anterior tiene que ver donde pone la Biblia y pone la mano real, ¿sí? Ah, ya. Cuando usted jura algo importante en un juicio de los gringos, cuando uno jura como presidente acá, ya no, porque no había el Estado laico, que hoy día juráis o prometéis, pero antiguamente era sobre la Biblia. Eso es el concepto de obligarse ante Dios. ¿No? Hoy en día con el Estado laico, el Estado ya no es católico, apostólico, romano. Entonces hoy día usted cuando se obliga simplemente jurando o prometiendo. Una obligación es primero que todo un acto jurídico. Tiene efectos como tal, efectos jurídicos, obligaciones de imperio. Lo obligan a usted. ¿Ya? Como les dije, es un vínculo. Ya. ¿Quiénes intervienen? Intervienen dos o más personas. Para toda obligación tiene que haber dos personas, como mínimo. Yo no me puedo obligar conmigo mismo. Yo no puedo obligarme a algo si no tengo a alguien que pueda ser mi acreedor. El concepto de obligación supone necesariamente la figura de un acreedor. ¿Ya? Ahora, cuando una persona se obliga con otra, ¿en qué posición queda? En la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa. Estas son las únicas hipótesis de la obligación. Dar, hacer o no hacer. Si yo me obligo a venderte esto, ¿a qué me estoy obligando? A dártelo. Si yo me obligo a pintar un cuadro para tu casa, A hacer. hacer. Y si yo me obligo a no construir un muro de más de 3 metros de altura entre tu propiedad y la mía, A no hacer. a no hacer. Son las únicas hipótesis que existen en las obligaciones. Dar, hacer, no hacer. Importante, aquí hablamos de personas, pero luego hablaremos de partes. Una parte en un contrato puede ser una o varias personas. ¿Se han fijado que en los contratos siempre hablamos de partes? Por una parte, tal persona, ingeniero, casado, chileno, con domicilio en tal parte. Y por la otra parte, don tal persona y don tal persona. ¿Ya? Inmobiliaria Molina Morel, representada para estos efectos por don Santiago Molina y don Carlos Morel, ¿ya? Se obligan con por una parte, ¿ya? Se obligan con don Nicolás, ¿ya? Por la otra parte, a la venta de un departamento, bla, 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 bla. Así se estructuran las escrituras públicas. Se agrupan a las partes del contrato según la parte acreedora y parte deudora. Alcance. En un contrato puede haber múltiples partes
y múltiples obligaciones, de suyo que en un mismo contrato, usted puede tener varias partes y distintos obligados a distintas cosas. Me quedó medio satánica la cosa, pero... Está bien. ¿Ya? En fin, oye, viene Guns N' Roses con Aerosmith y la ropa está bueno eso. Bueno, usted puede tener distintos obligados en distintos sentidos y puede haber distintos tipos de obligados. Vamos a poner uno más para que no sea tan complicado. ¿Ya? Diabólico. En fin, usted puede tener múltiples obligados, por ejemplo, uno está obligado al pago, el otro está obligado a garantizar, el otro está obligado a hacer una prestación. Les pongo el ejemplo más habitual. Arrendamiento. ¿Cuántos de ustedes arriendan su casa o apartamento aquí? Cuando usted arrendó su casa o apartamento, ¿alguno de ustedes le pidieron aval? No. ¿No? No. ¿Le pidieron aval? Tampoco. Bueno, ¿alguien le han pedido ese aval alguna vez? Sí. ¿Sí? Supongo que no ha aceptado. Era mi mamá. Ah, muy bien. Si es la mamá, no hay problema. Yo creo que hasta mi mamá lo pensaría. De hecho, ya mamá re, así que ya va. Ya. En un contrato de arrendamiento o de compra de una propiedad, puede ser, ¿sabes qué? Puede ser algo, para poder ocupar la pizarra, voy a subir esta cosa. ¿Cosa la ventana? Recetas, bueno, un curso de cocina aquí. Bien, Unión. cuando una persona arrienda una propiedad, se obliga por la propiedad con el dueño de la misma y el arrendatario. Pero ¿qué otro interviniente existe en el contrato? El aval. ¿Cuál es la obligación principal en un contrato de arriendo? ¿Del aval? Primero del arrendador. Pagar el arriendo. Arrendador. Cobrar. Entregar la propiedad. Pase la llave. ¿Ya? Y del arrendatario, Pagar el arriendo. pagan la renta y los gastos asociados al inmueble. Gastos comunes y cosas por el estilo. ¿Cuándo se obliga este sujeto? Cuando el otro no paga. Cuando el arrendatario no paga. ¿Seguro? Cuando el otro no paga. O sea, cuando empieza a cubrir la obligación, es decir, cuando tiene que hacer acción. ¿Cuándo? Determíname jurídicamente cuándo nace la obligación del aval. En el momento que ya firma el contrato. ¿Y cuándo es exigible la obligación del aval? Cuando el arrendatario en este caso no cumple el pago, ¿o no? Perfecto. Si este sujeto se echa el pollo, él tiene que cumplir con su obligación. ¿Para qué nos sirve este ejemplo? Para dos cosas muy útiles. Primero, para establecer que en un contrato puede haber múltiples partes obligadas a distintas cosas. ¿Ya? Y segundo, para determinar en qué momento nace la obligación y en qué momento se hace exigible una obligación. En todo contrato, los momentos en que las obligaciones se hacen exigibles varían. Por ejemplo, si usted contrata un seguro asociado a su crédito hipotecario, seguro obligatorio de incendio y no, que decimos no obligatorio, el de gravamen. Ya, pero incendio, sismo, de gravamen. La compañía de seguros queda obligada desde el día 1, pero solo si se verifica la obligación, el presupuesto que da lugar a la obligación, el siniestro, la compañía de seguros va a quedar obligada a responder, ¿cierto? Se va a hacer exigible la obligación, la indemnización. Ya. Todo esto, habitualmente, queda determinado en un contrato. Es habitual que nosotros firmemos contratos, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes firmó un contrato de lo que sea? APB, teléfono, internet, contrato de trabajo. No, porque tengo poder para firmar. Tiene poder para firmar contratos, que es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué tipo de contrato fue, don Pedro?
contrato de trabajo. Contrato de trabajo con el trabajador. El contrato de trabajo, qué bueno que lo menciona, el contrato de trabajo es uno de los contratos más relevantes de nuestra legislación. Es un contrato que, punto uno, es consensual. No sé si lo sabía. No necesita dejarlo por escrito al principio. Usted puede celebrar un contrato de trabajo con ¿quieres trabajar para mí? Y listo. Si usted dice que sí, ya está trabajando para mí. Y yo ya me convertí en su empleador. Aunque no hayamos hablado de los términos de la renta, perdón, de la remuneración, que es el término correcto. Remuneración, ni sus derechos laborales, ni su jornada de trabajo, ni sus obligaciones laborales. El solo hecho de que usted me acepte la propuesta de trabajar para mí, bajo el vínculo de subordinación y dependencia, ya no constituye el contrato de trabajo. Lo que pasa es que el artículo 9 del Código del Trabajo dice que yo tengo un plazo de 15 días para dejar esto por escrito. Pero contrario a usted, puede ir a la inspección de trabajo a reclamar. ¿Ya? Pero los contratos consensuales, siempre la definición era así, que pues no tiene que ser escrito para que sea consensual. Vamos a hablar del contrato, lo tengo un poquito más adelante. Aquí. Obligaciones aún. Una obligación entonces es un vínculo jurídico sancionado por la ley, reconocido por la ley, con fuerza obligatoria ante la ley. ¿Dónde está esto? En el artículo 578 del Código. Aquí está la definición de obligación. Esta es la definición legal de obligación. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, como ocurría con el padre con los hijos por los alimentos, han contraído las obligaciones correlativas. Es más, el código nos enseña, nos dice, nos da un ejemplo, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. Ahí vienen las fuentes de las obligaciones. Fuente contractual, prestamista contra el deudor, y fuente legal, el hijo contra el padre. Ambas obligaciones son lo mismo, dinero, solo que la fuente de dicha obligación es distinta. De estos derechos nacen las acciones personales. ¿Por qué lo pongo en azul? Una acción personal implica la prerrogativa que usted tiene incorporada en su patrimonio. Es un derecho que tiene usted en su patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que es pecuniariamente avaluable de cobrar. Imaginemos por un momento que yo tengo una deuda don Piero tiene una deuda conmigo por 20.000 pesos. Y yo le debo a usted 1.000 pesos y no los tengo. Pero yo tengo una deuda con don Piero por 20. ¿Qué pasa si yo le vendo mi deuda? ¿Puedo? Creo que sí. Te pago 1.000 pesos con una deuda por 20.000. Si tú la cobras efectivamente, sales ganando. Pero te estoy traspasando el costo del cobro. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, ganaría 19.000. Lógico. Si es que. Si es que efectivamente, bueno, Piero parece ser un sujeto solvente. No lo sé, pero asumimos que sí. Pero si usted hace el estudio respectivo respecto al deudor y aparece que efectivamente tiene bienes para responder o está dispuesto a pagar el crédito en la época prefijada para la obligación primitiva, ¿usted aceptaría ese trato? En la primitiva. Creo que sí. No habría por qué no. Si hubiera meridiana certeza de que don Piero va a pagar esos 20.000 en algún momento, yo le estoy ofreciendo un trato de ganancia de casi el 200%. Eso es lo parecido que hacen estos tipos de deudores, te sacan de las deudas, ¿o no? Nada que ver. No. Esto se parece más al factor, dijo. ¿Ya? Aunque no lo crean, esa figura existe. Se llama novación por cambio de deudor. Novación por cambio de deudor. Yo le pago mi deuda con otra deuda. En este caso, para que usted acepte, obviamente una deuda que vale 19 veces más de lo que yo le debo a usted. Porque usted le traspaso el costo de cobro. Eso la ley lo permite. Ahora bien, si don Piero Liti no pagara, yo ya extinguí mi obligación con usted. Usted me firmó el finiquito, yo ya no le debo los 1.000 pesos. Pero usted ahora tiene un crédito cedido por mí en virtud de este finiquito y de esta cesión de derecho. ¿En contra de quién? De Piero. En contra de don Piero Gritti. Sí.
¿Cómo va a ser efectivo dicho crédito en el patrimonio de Piero Gritti si él se rehúsa a pagar? ¿Ideas? Le venden la casa. ¿Le remandan sus bienes o no sé? No, porque si se rehúsa, no es ¿Le que no remandan tiene. sus bienes? Porque tiene que pagar, está obligado. ¿Qué palabra se le viene a la venta al tiro? Embargo. Demanda. 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 Esa es la primera palabra que se tiene que dar. Cuando usted habla de una acción en derecho, esta es una palabra técnica también, del lenguaje que los abogados empleamos. Cuando un abogado le diga hay que empezar acciones legales, ¿han escuchado ese término? Vamos a iniciar acciones legales en tu contra. Te vamos a demandar. Eso es. ¿Ya? Cuando alguien dice vamos a iniciar una acción legal, es porque te vamos a demandar. Lo que pasa es que la acción personal se reclama a una persona. Y una acción real, acuérdense los derechos reales y personales, la acción real se ejerce sobre alguien. Por ejemplo, si yo dejo esto aquí y lo tienes en tu poder, y yo ejerzo una acción real, ¿sobre qué estoy ejerciendo la acción? Sobre ti, Sobre el aparato. sobre el aparato. Esto es mío, lo quiero de vuelta. Es una acción de restitución. Cuando ustedes tengan inconvenientes porque no les han entregado algo o porque no les han pagado algo, ustedes van a ir a hablar con el abogado y el abogado determinará qué tipo de acción va a deducir. Una acción real, como la restitución, acción reivindicatoria se llama eso. Devuélveme lo que tienes en mi poder, lo que tienes en tu poder que es mío. Acción de reivindicación. O una acción ejecutiva o personal. Acción personal, que en este caso va a ser poner un juicio ejecutivo para demandar a Piero Gritti por los 20.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? No veo ninguna pregunta y eso me preocupa como siempre. ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿Entendemos? Sí, bien. En caso del sueldo, por ejemplo, ¿eso es un derecho real? No, es personal. El sueldo, o mejor dicho, la remuneración, porque la remuneración es mucho más que el sueldo. La remuneración puede ser las gratificaciones, los bonos, las cotizaciones previsionales, todo lo que engloba la contraprestación por los servicios laborales. La remuneración es un derecho personal exigible al acreedor, al empleador. Tú le puedes exigir al empleador, págueme, sea que se trate de una persona natural o una persona jurídica, la empresa. El punto es que como la remuneración y todos los conceptos de remuneración que existen, de nuevo, remuneración, gratificación, bono, lo que sea, está contemplado en una legislación especial que se llama Código del Trabajo. La acción personal que tú puedes deducir contra tu empleador no es una acción de carácter civil, es una acción de carácter laboral. Por ende tienes que iniciarla en un tribunal especial, juzgado del trabajo. ¿Se entiende? Sí. Lo normal es que las acciones personales tú las inicias en un tribunal civil. Las inicias en un tribunal civil porque son asuntos civiles. Sí. ¿Ya? O comerciales eventualmente. Lo del embarque con tu cliente que no llegó, que si llegó, que la factura, que la cuestión, que el conocimiento de embarque, que el despacho, que la aduana, que la cuestión, que el SAC, que se demoró. Todas esas son acciones, que los perjuicios, que yo me estoy quedando en que no le puedo responder a mis clientes porque tu producto no me llega. Típicos problemas de gestión comercial, ¿ya? A los que probablemente ya se han enfrentado alguna vez en su vida. Oye, ¿qué pasa con el embarque? Que no me llega, que el producto, que mi inventario, que mi stock. ¿A quién le ha tocado esto? A mí. ¿Qué problemas de esa naturaleza ha tenido? Todo el problema es que el embarque se quedó en India y no, en vez de pasó por China, después se devolvió a China y nunca llegó a ningún lado. O tuvieron que embarcarlo aéreo porque la auto sale 3 veces más caro, porque se arrasó, o cambiaron la fecha de los puertos 3 veces la misma semana. Y que se quedó en el puerto de Shanghai y tenía que pasar por Niza y resulta que en Niza le hicieron una inspección sorpresa y las mercaderías se demoraron 2 días más. Las ¿cierto? casas de abuelas súper seguidas. Y claro, y que resulta que hay un paro aduanero en Sudáfrica y resulta que cuando el barco tuvo que pasar por el Cabo Buena Esperanza, nadie le pudo hacer las señales de humo por el faro que tenía que pasar por la Esperanza, tuvo que recalar. Hacen cambio de barco. O cambio de barco, porque la tripulación de la naviera está en paro y resulta que el barco donde la mercadería iba a salir no salió nunca
Ya, esos son los problemas que enfrenta siempre la gente que se dedica a comercio exterior. ¿Cuántas veces usted se ha enfrentado a una situación compleja en donde hay alguien le haya dicho, si tú no me respondes de esto, la culpa es de usted? O sea, aquí no trabajo en comercio exterior, yo trabajo en la parte de los stocks. O sea, es sí es culpa mía cuando llega tarde, que no lo sacan y ahí es todo culpa mía. Pero ¿Cuál ha cuando sido? llega tarde no es culpa mía. Le pregunto si lo puede compartir con nosotros. ¿Cuál ha sido la situación más grave que ha enfrentado en ese trabajo? Este semestre, O de la vida, por favor. ahora llegaron las parcas de niñas, súper detallado. Pero llegaron ahora recién, en mayo, mediados de mayo, cuando las parcas tienen que haber llegado en marzo. En marzo. Su O cliente, sea, llegaron para matarse. el comprador de un producto que además tiene carácter perecible, ¿qué le dijo? Casi se murió. Pero no era culpa, o sea, es culpa de destinos. Perfecto, pero al final del día era la culpa de alguien. No, Y el, casi y el murió, comprador o sea, final del producto, de las paltas, no le dijo que iba a iniciar algún tipo de acción. Parca. Ah, perdón, parca. Ni paltas. Ya. no, parcas. No, Parcas. sí, que cuando llegara a las tiendas iba a rematar nomás, porque si fuera todo y se remataba. ¿Y los prejuicios sufridos por ese cliente? Los paga la empresa. ¿Cómo? Pero ahí te tenías que ir Pero ahí a un le castigan del juicio bono o y algo al así. final para que te terminen pagando es como... No es tan difícil. No sé, ahí cuando No mires contratan con nunca un los chinos juicio garantizan como eso. algo Pero hay seguro, ¿no? improcedente. Los juicios existen para algo. De lo contrario, no tendría trabajo. Sí. Pero seguro. Yo estoy en una situación complicada, me va a tener que poner complicado con hice un contrato de retroventa a un arrendatario que tenemos en un galpón. Perfecto. Entonces, ¿Y le existe efectiva la opción de la 90? es que, o sea, cuando él me va, yo le hice una plata y él me dejó su camión a su nombre. Cuando él me pague la última cuota, yo le voy a devolver el camión. Perfecto. Entonces ahora ya le tenía que pagar los 5 y este 5 cumple un mes. Pero es mi arrendatario, o sea, yo lo hice para ayudarle porque como él trabaja en funeraria, hace cajones y cuando estuvo el paro del servicio de impuesto, bueno, ataúdes, Pijama de línea. Cajón. cajones. Entonces cuando estuvo el paro, este gallo se fue para abajo porque no sé qué pasó con la que no soltaban los cuerpos, que no sé qué. Servicio médico legal. Algo pasó que se frenó todo ese negocio. Entonces el gallo se fue. Para el servicio médico legal en el negocio de la funeraria es complicado porque para hacerlo lo comas de normal. Claro, y Entonces no había muertitos. Y resulta que, les cuento, cuando usted fallece o alguien conocido de usted fallece, siempre usted tiene que buscar un doctor lo antes posible. Perdón que sea tan metiche, pero ¿alguno de ustedes ha tenido que hacer los trámites del fallecimiento de alguna persona? ¿Nunca? Ya. Si algún día les toca, espero que no. Si algún día les toca, lo primero que usted tiene que hacer, perdone que me envíe su consulta, ejemplo. Si a alguno de ustedes les toca, lo primero que tienen que hacer es buscar un médico. Y ojalá que si la persona fallece, no fallezca en el domicilio, en un fin de semana. ¿Saben por qué? Porque encontrar un médico para que vaya a certificar el hecho de la muerte en un fin de semana es virtualmente imposible. Por ende, las personas idealmente, no es lo ideal, pero deben fallecer en un centro hospitalario para que el médico de turno pueda certificar el hecho de la muerte y así evitar la autopsia. Porque de lo contrario, si la persona fallece en el domicilio, es autopsia. Tienes que tener la suerte de tener un familiar médico. A menos que tenga un familiar médico que pueda certificar el hecho de la muerte y eso lleva a un registro civil. Si no, eso es autopsia, médico legal. Entonces, ¿qué ocurre? El común denominador de la gente no tiene médicos conocidos. Entonces, hay muchas personas, ancianas, de tercera edad, que fallecen en el domicilio. No se puede certificar la hora de la muerte, ni el hecho de la muerte, autopsia. Igualmente son autopsias rápidas, porque claro, cuando trata una persona de tercera edad, lo complicado es cuando fallecen en circunstancias medias controversiales, donde puede estar metida la PDI y se puede tener que dar peritaje, ¿ya? Pero no es como el 10% de los casos. El común denominador de las personas tiene que ir al médico legal y tienen que hacer la autopsia de rigor y después se entrega el cuerpo para la sepultación. Si el médico legal se va a paro, el negocio de la funeraria se va a paro. ¿Entiendes? Y si el paro se prolonga por mucho tiempo, no hay venta. Ahora sí, lo escuchan.
No, ahora ya voy a cumplir los 5 días, o sea, ya 5 días más, el contrato dice que si en un mes no paga la cuota que le corresponde, yo tengo el derecho a quedarme, o sea, ya Adjudicarse el camión. adjudicarse el camión. Y no va a pagar, o sea, por lo que debo está complicado que pague. Entonces, también ahí yo puedo con el contrato hacer efectivo, pero Sí, pues. no le tendría que ir a juicio ni nada. En el fondo igual lo voy a perjudicar No, porque yo creo tú que... tienes que ir al registro civil, Claro. Eso porque es un bien mueble. yo no le he preguntado a mi abogado porque no creí que íbamos a llegar a eso, pero tendría que llegar a... Lamentablemente, en el peor de los supuestos va a tener que llegar a eso. Claro. Y va a tener que adjudicarse el bien mueble. De ahí lo importante es que tengas copia del contrato, estaba firmado ante notario. Sí, Fenomenal. sí, firmado ante notario y todo. Solo tienes que ir al registro civil, van a cobrar eso sin impuesto de transferencia. Es que iba a transferir el camión a mi nombre. Ah, entonces. Está mi nombre en el fondo, ya es mío. Cuando le pago la última cuota, Era un flamante camionero. sí, yo se lo tengo prestado. Ah, ajá. Sí, es que es su capital, en el fondo él reparte la única cosa, yo lo hice para prestarle capital de trabajo que reviviera después de la crisis. Siendo así, eventualmente, si él no te quiere entregar el camión por la fuera, vas a tener que hacer un Claro. procedimiento reivindicatorio. Y qué buen ejemplo, porque eso me da pie para la acción real. Porque el derecho que tú tienes en contra de él, ya lo hiciste efectivo. Tú ya hiciste efectivo el derecho personal. Porque tú ya le cobraste la deuda en el camión. El camión ya está transferido a tu nombre. Claro. Ahora la acción judicial que tú vas a tener que iniciar no es una acción de carácter personal, es una acción de carácter real, porque el sujeto tiene algo que es de tu propiedad. Y como es tuyo el camión, tú lo que quieres es la reivindicación de tu propiedad, que la propiedad vuelva a tus manos. El problema es que yo no se lo presté. Yo no se lo estoy arrendando con un contrato de arrendamiento. Da lo mismo. Nada. Se lo presté porque él que trabaja en mi galpón de al lado, le dije, úsalo si yo sé en el fondo que es tuyo. Da lo mismo. Úsalo. La pregunta del millón es, si tú vas al registro civil y pides un certificado de conducción del vehículo, nada más que ese, el vehículo es tuyo. Ahí basta ir a Carabinero y decir que... No. Tiene que ir a un juicio civil si es que el sujeto no se lo quiere entregar por la buena. Y si le quisieras por pesado y medio truculento, podrías iniciar una denuncia por robo. Claro. O sea, si tú quisieras Si ya... se le pone pesado, que, o sea, no se me ha puesto pesado, pero sí, yo creo que no va a querer que yo está bien. Sí, o sea, pero en el peor de los supuestos, y esto tu abogado te lo debería decir también. Pese a que no es una alternativa muy ética. Porque claro, ese juicio civil de reconocimiento por la reivindicación del camión, meses, y además cabe la posibilidad de que el sujeto te entregue el camión Por eso lo tengo asegurado. de estar talado. No, si lo tengo asegurado. Perfecto, bien, un hombre preso. ¿Me gustaría explicar? Quiero ver siempre que no me lo he querido decir. Cometí el error de sentarme el día y no girar como debía girar, pero igual que... Mira, y mata el estrés esta cuestión. A mí me ayuda, la verdad que yo soy bien así. O sea, no más que estrés, me sirve como para estar concentrado y... Autorregular. ¿En serio? Voy a comprarlo mañana a ver el próximo. Aunque es más así, se hace como... Esta es la técnica, esa es la vamos. Es más así, claro. Como hacerlo- Perfecto, para eso tienes un grips ahí. Claro. ¿Cómo ya eso? Ya. Bueno, lo peor que el peor de los supuestos. Tengo todas las de ganar, si lo peor es que lo voy a Sí. perjudicar a él porque le quitaría el camión con lo que reparte. ¿Y tu relación con él qué tal? No es buena, sí, me habla todos los días, te quiero pagar, pero Es que, no paga. mire, Al final yo le presté la plata, yo le presté harta plata y le pasé algo mío y también pedí algo del banco. Entonces yo tengo que pagar cuota en el banco también, entonces me está perjudicando, es lo que decía, Te porque está eso me perjudicando ayuda a también. todo. mira, en buen chileno, como el programa de televisión, siempre nos enseñaron los abogados que un buen acuerdo, un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. Juicio siempre va a haber una alternativa peor. Pero hay veces, y esto lo va a tener que ver con tu asesor legal, hay veces en que la instancia judicial es inevitable. Hay momentos en los que ya llegar a una demanda es algo que o demandamos o no recuperamos nada. Hay veces en que el acreedor, o sea, el deudor puede tener la mejor disposición. La disposición tiene que ser demostrada en el tema de buena fe. Usted habla con su deudor, dígale, oye, yo entiendo que tú me quieres pagar,
entonces págame algo, reestructuremos esta deuda. Yo no te quiero perjudicar y no me quiero hacer un problema, pero demuéstrame tu buena fe de pago. Que ya yo me llamé así, pues si ya. Ahora me acaban de mensaje, el viernes te pago. Pero yo ya voy a tener que decirles ahí que va a poner a la venta el camión para que se asuste y que. Dele hasta el viernes, po. Dele hasta el viernes y si el viernes, respóndale. O sea, es un consejo, te dirá. Pero, ok, si el viernes no hay una respuesta, necesito iniciar procedimientos de venta de la propiedad o eventualmente iniciar acciones legales. Chao. Profe, pues ahí, por ejemplo, y si el camión está todo después instalado, así lo devuelve. Bueno, pues, primero que todo el seguro, muy bien, el señor fue muy previsor y le contrató un seguro al vehículo. Preocúpate de que tu seguro efectivamente cubre ese tipo de contingencias, eso sí, realiza tu póliza. No, sí, claro. Ya. Y si no, bueno, ahí podrá demandar igualmente, solo que el juicio se te va a alargar mucho más porque tienes que probar que la O sea, lo mejor que podría hacer es que le hagan sacar el camión. Porque me Sí, porque te llega la indemnización al valor presente del vehículo, ojo. Sí. Bueno, pero en el caso que te estaba planteando, lo que podría ocurrir es que el sujeto le entrega el camión instalado y sí, pues ahí hay que alargar el juicio porque hay que probar que al momento de la entrega del vehículo este no se encontraba en las condiciones en que fue restituido. Y hay que demandarle el perjuicio, igual cuánto valía el camión, y demandarle y embargarle bienes. Por eso lo que digo es que lo que usted dijo que es verdad, que mejor de repente llegar a un buen acuerdo y Sí, no. por eso lo que pasa es que el deudor, insisto, el deudor siempre te va a decir, yo tengo la voluntad. Bueno, porque la voluntad, acompañada como señal de buena fe, acompañada un poco parcial por lo menos. Bueno, ¿qué elementos tienen las obligaciones? Uno de los más importantes es la prestación. La prestación es la necesidad en que se encuentra el deudor de dar, hacer o no hacer algo. Es lo que se debe. ¿Ya? Siempre que usted quiera averiguar cuál es la prestación, pregúntese, ¿qué es lo que debo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo no hacer? Esa es su prestación. ¿Ya? Algunos autores dicen que para que una obligación sea legítima y valorable y estimada como útil, debe proteger un interés valorable en dinero. A todo esto, disculpe. ¿Alguien puede guardar las pruebas? No las quiero llevar. Nicolás Paz, No se lo acuerdo. porfa, me llaman como 4 o 5. Gracias. Debe proteger un interés valorable en dinero. Creo que alguna vez les comenté que el idioma del derecho civil es este. Existe otro. Por ende, la obligación, algunos autores dicen, tiene que ser susceptible de ser valorada en dinero, porque de lo contrario, no hay forma de perseguir un cumplimiento alternativo. El camión puede valer, no sé, 30 millones, pero si fuera, por ejemplo, la camioneta del Padre Hurtado, ¿cuánto vale la camioneta del Padre Hurtado? Tiene un valor inestimable, porque era la camioneta que era la que se movilizaba un santo, ¿cierto? Si bien como especie mueble, la camioneta del Padre Hurtado podría tener un valor de ¿qué? Muy bajo. Claro, no, digamos, como está restaurada y es una camioneta Ford, bonita, de colección, valdrá lo que vale en ese tipo de especies, 15, 20 millones de pesos por una camioneta Ford bien restaurada, súper bien tenida, pero por la identidad de quien la utilizó, de quien fue su dueño, la camioneta alza su valor a algo inestimable. Fue la camioneta en la que se movilizaba un santo. Esto es lo que pasa también con los autos de los famosos, lo que se venden en subasta. ¿Cómo le asignamos, por ejemplo, un valor al auto de Elvis? Al auto de Frank Sinatra. La gente, ¿qué es lo que está pagando cuando compra una especie, cuando compra en una subasta una especie como esa? ¿Han visto esos récords de subastas de se rompió un récord por el Van Gogh de no sé quién? O por un auto que fue de tal persona? Increíble. Porque lo que la gente está pagando no es el valor de la especie, no es el valor del vehículo, es la historia asociada al bien. El cuento, como dirían por ahí. El cuento. O este auto ganó las 24 horas de Le Mans y se vende en una subasta. Hay gente que, no sé si lo saben, pero después de que un auto gana las 24 horas de Le Mans queda todo sucio. Hay autos y esos autos no se lavan, porque quedan con la tierra de la carrera. Entonces se subastan sucios. Y así la gente los compra para guardarlos sucios.
Por mucho que sea un auto de carrera muy, muy bonito. Porque lo que están comprando es el cuento. Pero ¿cuánto vale ese cuento? Pero ¿y en Porque ese? Depende de lo que digan los historiadores y como los No, especialistas en el tema. ni siquiera, ni siquiera. Porque las casas de subasta, el negocio se basa en la apreciación del bien. Si yo tengo un huevo Fabergé, no hay problema, te puedo decir, mira, tiene oro, rubíes, diamantes, esmeralda, listo. Pero si tengo un auto que perteneció a Elvis Presley, valdrá lo que los fanáticos de él digan que vale. ¿Cachai? Para mí, yo no soy un fanático particular de Elvis, para mí yo estaría más interesado en el auto. Todo esto me acordé porque ayer vi un reportaje sobre una restauración de un BMW de Elvis que era clásico y que había muy pocos modelos. Entonces un sujeto lo compró, lo restauró y lo vendió. Y el auto alcanzó cifras siderales, tanto porque el modelo era muy raro como por la historia que tenía detrás. Entonces eso me lleva a pensar justamente, bueno, el auto si bien es muy caro, vale muchísimo más, pero no para todo el mundo. ¿Sabes? Pero Y entonces ese es el el problema precio de lo esto. tiene la subasta, ¿o no? ¿Ah? ¿El precio se pone en la subasta? De acuerdo, pero es que esto es lo que les quiero Parte explicar. de un valor. ¿Qué pasa? Hipotéticamente hablando? Lo subastó, el auto vale o está tasado por la casa de subasta Sotheby's de Londres en $300.000. Una cantidad de dinero súper razonable para un vehículo de colección. Pero la persona que lo subastó, fanática de Elvis, lo pagó $1.500.000. Y en el camino a su casa, cuando le iban a entregar el vehículo, la grúa que lo llevaba sufre un accidente y el vehículo cae de lado. Estaba asegurado el vehículo, por supuesto. Pero ¿cuánto será el monto a pagar por el seguro? El auto en el valor que está. El valor pecuniario del vehículo, determinado por la casa de subasta. Y el sujeto va a quedar $1.200.000 abajo, porque ese valor era solo para él. Ese es el valor que él estimó en competencia con un selecto grupo de otros oferentes, también fanáticos, que también pujaron por el vehículo, que pensaron, este auto vale tanto. Solo para él, el vehículo vale $1.000.000. Para los demás, la obligación de entrega del vehículo está valorada solo en $300.000. Entonces, hay obligaciones que tienen valores inestimables. La camioneta está adoptada. Y algunos autores dicen, no se podría celebrar un contrato respecto de un bien cuyo valor sea inestimable, porque la obligación no sería válida, porque en la eventualidad de un posible incumplimiento de la obligación, la no entrega, por ejemplo, o en el caso de que la especie pereciera, como lo que les estoy explicando, se dio vuelta, la camioneta quedó hecha polvo, ¿ya? ¿Cómo restituimos ese valor? ¿Cómo cumplimos la obligación de una manera alternativa? No hay forma. ¿Vamos bien? Interés valorable en dinero para la prestación. Personas. Bueno, las personas tienen que ser personas determinadas o determinables. Quienes intervienen en la obligación tienen que ser personas que tengamos clara su identidad o que la vayamos a tener clara. Ojo con esto. ¿Qué pasa si yo celebro un contrato con la madre con su polola? No con usted, con su polola. Y le digo, le voy a pagar $1.000.000 a Bombero Gritty en la eventualidad de que nazca un hijo varón entre ustedes. O inclusive, le voy a pagar a su hijo, le digo a usted, Bombero, ¿cuándo nace? ¿Usted tiene hijos? No. Cuando usted tenga hijos, yo a su hijo le voy a pagar $1.000.000, si es que usted lo consigue. ¿Esa obligación es válida? ¿Quién es el acreedor de la obligación? O sea, la primera puede ser, porque va a tener un hijo con la polola. Pero ¿quién es? Perfecto, por eso hice la distinción. ¿Quién es el acreedor de la obligación? En la primera Piero, en la segunda el niño. Perfecto. En la primera el acreedor es Piero. Y en la segunda es el niño. ¿Y ese niño hoy día existe? No. En la primera tenemos un acreedor determinado. Cuando nazca el hijo que usted vaya a tener con su polola, usted viene y me exige el pago de la obligación que yo me comprometí a pagarle. Fenómeno. Pero en el segundo caso, ¿esa obligación será válida? Inválida. Sí es válida.
Bien, matan el pago. Porque la persona es determinable. No es determinada, Ah, ya, pero ok. es determinable. Ya, ya. Porque la eventualidad de que don Piero Gritti engendre a un hijo varón, perdón el comentario misógino si quieren, pero no fue con nada particular ya. Era para ponerle más color a la salsa. Más tomate a la salsa. Está buen Apus. Acá. Ah. Está buen Apus. En Apu tenía un hijo. Entonces, si es que. Sí, si es que don Piero Gritti engendra a un hijo varón y él llega al mundo y se separa de su madre y se convierte en persona a los ojos de la ley, ese niño será mi acreedor. Pero como ese niño es representado por don Piero Gritti, ¿quién es mi acreedor? Piero. Don Piero Gritti. Hasta que ese niño cumpla los 18 años de edad y le pago a mi deuda, aunque estaría prescrita. Así que usted... Ah, y otra cosa. ¿Desde cuándo existe el contrato? Desde ahora, ¿cierto? Desde el momento en que yo le digo, le ofrezco pagarle a su hijo cuando nazca. Pero ¿cuándo es exigible la obligación? Cuando no sé. Cuando nace. Por ende, don Piero Gritti, ¿cuándo y hasta cuándo me podrá demandar? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde que nace hasta que muere. Desde que nace la criatura, desde el día 1 de su vida, ¿hasta qué día? Hasta el día del fallecimiento. 18. Cuando deja de existir. Hasta que la obligación prescriba. Porque las obligaciones, chicos, prescriben. Eso es algo que también lo vamos a estudiar un poquito más adelante, de aquí a la próxima clase, o lo que quede. Pero y en ese caso, ¿cuándo prescribiría? 5 años. Desde que nace Hasta hasta los 5 después. años. Ya, ok. En general, y esto es una regla general que está en el Código Civil, en los artículos finales, las obligaciones prescriben en 5 años. De hecho, uno de los modos de extinguir las obligaciones es aquel que llamamos prescripción extintiva de las obligaciones civiles. ¿Por qué? Porque la ley no quiere y a la ley no le gusta tener obligaciones indeterminadas volando en el aire, donde usted pueda llegar 20 años después y exigir, oye, págame lo que me dé. No, pues viejo, a ver, espérate. Este contrato tiene 20 años, pero en 20 años no hiciste nada para cobrarme, esto está prescrito. La prescripción, por si acaso, es algo genérico, transversal a toda la legislación, que inclusive se aplica en materia penal. ¿Han escuchado la prescripción en materia penal? De los delitos. De los delitos prescriben, y si usted está fuera del país, se suma el doble tiempo de prescripción, pero los delitos prescriben. ¿Ya? ¿Pero qué significa? ¿Como que queda sin efecto? Se acabó el delito. ¿Ya? Usted no puede ser perseguida por ese delito. Si es que opera la institución que llamamos prescripción. Y en derecho civil, quiere decir que la obligación pasa a convertirse, por favor atentos a este concepto, pasa a ser de una obligación civil a una obligación natural. Son conceptos técnicos. Una obligación civil es aquella que otorga por ley medios para su cumplimiento. La obligación natural es aquella que dejó de tener la fuerza obligatoria en virtud de la prescripción o de otro medio de extinguir la obligación. Por ende, su exigibilidad ya no es posible ejercerla y su cumplimiento quedará entregado únicamente a la voluntad arbitraria del deudor. Si yo llego 10 años después y le digo, toma, acá está la plata que te debía, lo reconozco, usted la agradece porque la plata llegó 10 años después, pero llegó sin reajuste ni nada, pero llegó. Eso es una obligación natural. ¿Ya? Y yo la estoy cumpliendo solo porque soy un sujeto éticamente responsable y buena persona, que no quiero tener una deuda pendiente con usted. Pero la probabilidad de que usted pueda hacer efectiva dicho cumplimiento hasta los 5 años, por regla general, pueden ser hasta 10 en situaciones especiales. Por ejemplo, cuando yo estoy de mala fe, cuando yo me he ocultado los bienes, la prescripción se puede extender. Vamos a hablar de la prescripción en la próxima sesión. Profe, no, ¿qué hablar eso de determinadas y determinables? Las personas tienen que ser siempre determinadas. Usted se un contrato con el Señor y así, tienen un contrato. En el ejemplo que yo planteé, don Piero Gritti todavía no es padre de quien va a ser mi acreedor. Si yo contraigo la obligación hoy día, porque la obligación yo la celebro o sea, el contrato lo celebro con don Piero Gritti, pero el favor de otro, que va a ser mi acreedor, ¿cierto? Solo cuando nazca el niño, si es que nace el niño, él será mi acreedor. Pero es determinable
Sí, porque lo único que tiene que ocurrir, la condición suspensiva a la cual está sometida esta obligación, es el nacimiento del hijo de don Piero Brito. Si la condición no falla, o sea, si se cumple, siempre hablamos de condiciones fallidas, cumplidas y pendientes. ¿Ya? Vamos a hablar de las condiciones. Si la condición no falla y efectivamente ocurre, yo tengo un acreedor nuevo, el hijo de Piero Brito. En este caso, representado por Piero, obvio, porque es menor de edad, incapaz totalmente, buena guagua, ¿cierto? Y no puede iniciar las acciones legales en mi contra. Y como es un menor de edad absoluto, incapaz ante la ley de ejercicio, solo de goce, acuérdense la capacidad de goce y ejercicio, incapaz ante la ley de goce, perdón, de ejercicio, quien lo representa judicialmente es don Piero. Por ende, nacido su hijo, la identidad del deudor y del acreedor queda determinada, persona determinada, y él puede iniciar la acción legal. ¿Estamos? Sí. Entonces, una obligación supone sujetos, un vínculo y objeto. Los sujetos, acreedor y deudor, y el objeto de la obligación, la prestación de lo debido. ¿Ya? Esto lo podrán ver con más calma, este cuadrito es bastante fácil de comprender. Sujetos, al menos dos, y cuando hay más de dos deudores, puede configurarse lo que se denomina la solidaridad. Volvamos al ejemplo de la deuda por el arrendamiento. ¿Qué es lo que caracteriza a un aval? Que tiene las mismas obligaciones. Que responde solidariamente de la obligación principal. Si las partes nada dicen respecto a las condiciones de cumplimiento de una determinada obligación, se entiende que las dos partes obligadas responden de la misma manera. Por ende, y esta es la gracia de tener un aval, un codeudor solidario, cuando usted tiene una deuda y yo soy su aval, yo respondo solidariamente de la misma deuda que usted. Por eso se habla de deudor solidario, porque yo soy solidario con su deuda. Entonces, si usted tiene una deuda con don Nicolás y usted no la paga, don Nicolás, ¿a quién va a demandar? A mí. A usted. A mí. Para que yo cumpla la obligación en los mismos términos que don Piero. Solidaridad. El vínculo es lo que llamaríamos la relación de obligación. ¿Ya? Derechos personales, ya. Prestación de lo que sea. Esto sí es importante. La prestación, el objeto, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tomen nota. Tiene que ser, 1, posible. La limitación de don Piero no es posible. Segundo, lícito. Don Piero, le compro 20 kilos de cocaína. El lícito, esa obligación en la cual don Piero queda obligado a venderme 20 kilos de cocaína, ¿es válida ante la ley? Él puede ir a un tribunal a exigir, su señoría, no hemos pagado los 20 kilos de cocaína. Me gustaría ver eso. ¿Cierto? ¿Pero deja de ser un contrato en ese caso? La Podría obligación haber del un contrato, pero no es válido ante la ley. No tiene la fuerza obligatoria porque no. ¿Y te tenía? No, porque la obligación contraída por él no es válida. ¿Ya? Pues digo, puede haber contrato porque puede estar el concierto de voluntades. Entonces, contrato sí. Obligaciones válidas derivadas del contrato, no. ¿Ya? Prestación. Al igual que la persona, la prestación debe ser determinada o determinable. Don Piero le compro su barca. Determinado. Señorita, le compro la producción de manzanas de su parcela del próximo año. ¿Las manzanas existen hoy día? No. O sea, como manzanas sí existen, pero no en su Para no parcela. la que le está... ¿Por qué no? O sea, no tiene parcela. Bueno, pero estamos viendo una parcela. ¿Tiene una parcela? ¿Su familia tiene parcela? ¿Alguien tiene parcela? ¿Alguien tiene parcela? Pero bueno, se fue. Pero sin manzana. Ya. Bueno, mira, si usted tuviera una parcela con frutales y yo le ofrezco un contrato para comprarle la producción de frutales de su parcela del próximo año, la obligación, ¿es válida o no es válida? Sí, es válido. Obvio que En es ese válida, caso. porque si bien hoy día el objeto de la obligación no existe,
las manzanas aún recién son florcitas, ¿ya? Porque los manzanos producen en esta época y la floración empieza como en septiembre para producir las manzanas en el invierno próximo, en otoño próximo, esa es la época de las manzanas, por eso la sidra de manzanas se hace en otoño. ¿Se acuerda cuando Homero va al molino de sidra? Todo este foliaje. Sí, me acuerdo. Y come manzanas por todos lados. Y Ve, comen, ve, sí. ve. Hasta que se encuentra con Flanders. Le Está jugando. dice, si es dulce y picosón, es sidra, muchachón. Y se le va el cerebro hacia Homero. ¿Se acuerdan de ese capítulo? No tanto, no tanto. Si es Creo que dulce te y ganan picosón, el es juego. sidra, muchachón. Y el cerebro de Homero le dice, si tú quieres te quedas, yo me voy. Y se va a fumar el cerebro. Bueno, la sidra se hace en otoño. No puedes con el profe, no. Si ustedes son todos experiencia agria, no sé por qué ustedes no Creo extrapolan que las enseñanzas de ese programa. de Rusia mandó un meme, ¿o no? Ah, Rusia mandó un meme con algo de Homero. no sé. Búsquelo. No, fue como Bueno, Hungría en el- Las manzanas aún no existen, pero van a existir. Si yo le ofrezco a la señorita comprarle la producción de manzanas, ¿qué tipo de contrato le estoy proponiendo? A ver, ingenieros comerciales del futuro, De compra-venta. compra-venta. ¿Compra? Sí, es una compra-venta, pero en términos financieros, ese contrato tiene otro nombre. Un forward. Le estoy ofreciendo un forward de manzana. Te compro la producción de manzanas del próximo año. ¿A qué precio? No lo sé. Porque el forward implica la especulación financiera sobre el precio del producto o del commodity a comprar. Si yo le compro a usted la producción de las libras de cobre de Codelco el próximo año, estoy apostando a que el precio del cobre va a seguir bajo. Y si el precio del cobre en la bolsa de metales de Londres se dispara, hasta ahí llego mi negocio de forward. Pero la obligación contraída por la compra de la producción de Codelco es absolutamente válida. Es más, yo ni siquiera sé cuánto va a producir, por ejemplo, Chuquicamata el próximo año. No sé cuánto va a rendir ahora que tiene producción subterránea. Y si rinde 400.000 toneladas anuales, yo tengo que comprar esas 400.000 toneladas anuales al precio en que se encuentre la libra de cobre refinado, de acuerdo al precio internacional de la Bolsa de Metales de Londres. Porque me estoy obligando al futuro por un determinado commodity. Eso se llama forward en términos financieros. Apostar a un precio. En términos más sencillos, el forward implica la determinación futura de la prestación. Cuando yo compro a futuro lo que sea, yo ni siquiera puedo saber, por ejemplo, cuando usted compra un departamento en blanco, ¿sabes que puede comprar en blanco, en verde y construido, ¿no? Cuando usted compra en blanco, mirando los planos, usted ni siquiera sabe cómo va a terminar el departamento. No sabe cómo va a ser el piso flotante, no sabe cómo van a ser los papeles murales, no sabe, quizás tiene unas muestras, como, mira, sí, mira, están bonitas las tablas. Pero eso es contraer una obligación determinable. Lo que usted está contrayendo es una obligación de algo que va a existir. Mira, ahí está el edificio. Mira, el séptimo piso, ahí como 400 metros más arriba, no 400, como 70 metros más arriba de lo que estás viendo, ahí va a estar mi casa. Obligación determinable. Cuando usted compra en blanco. ¿Qué es ahí, profe, cuando el consultora, por ejemplo, dice compra en blanco y todo, y uno hizo el contrato, pero no está cumpliendo? Deja a 3/4 de Demanda, pues, si para eso existe ley. Si usted ya dio el pie, ya firmó contrato de promesa. No en mi caso, pero demanda colectiva. Demanda colectiva, si usted se organiza con los otros compradores o la suya propia, porque además normalmente en esos casos usted tiene firmado una promesa de compraventa. Y las promesas de compraventa habitualmente tienen garantías tanto para las partes vendedoras como las partes compradoras. Si usted se retracta de la compra, usted pierde su garantía. Y si la vendedora se retracta por cualquier razón, se hace efectiva la garantía de la vendedora y le van a pagar a usted. Así es así. Bien, y el último elemento de la prestación es la valoración patrimonial. Esto es lo que habíamos hablado. La prestación tiene que ser susceptible de ser cuantificada en dinero. De lo contrario, no es una prestación válida. ¿Ya? ¿Dudas, consultas o preguntas hasta este punto de la clase?
¿Cuáles son las características de las obligaciones? Son obligatorias, son intereses de carácter privado, son vínculos transitorios. Esto es súper importante. Esto sí que es importante. Eso es de la Ninguna relación. obligación es para toda la vida, salvo las del matrimonio, como les había dicho en alguna clase anterior. Y como les había dicho, el matrimonio, algunos autores discuten si es efectivamente un contrato, precisamente por esto, porque las obligaciones a que da lugar el matrimonio son para, comillas, toda la vida. Ni siquiera la obligación de los padres con los hijos es para toda la vida. Entonces muchos autores dicen el matrimonio no es realmente un contrato, pese a que la ley lo define como un contrato. Andrés Bello dijo, el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente para toda la vida. El problema que nos plantea esa definición es que usted está planteando una obligación eterna, hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y eso nos plantea una inconsistencia jurídica. Entonces, muchos autores han dicho que el matrimonio es más que un contrato para solucionar este dilema. El matrimonio es una verdadera institución sobre la cual se funda la familia y todo aquello, ¿no? Una característica esencial de toda obligación es que sea temporal. Como les dije, una obligación en general puede durar hasta lo que dura la prescripción, 5 años. Si yo tengo una obligación con usted, exigible, líquida, al día de hoy, y usted no la hace efectiva, en 5 años, desapareció. ¿Por qué? Recuerden cuál es la justificación legal de esto. Recuerden que la ley privilegia el principio que denominamos autonomía de la voluntad. Para la ley, remontémonos por favor al PPT número 1. ¿Cuál era uno de los principios fundamentales del derecho? La libertad. La libertad es un principio fundamental del derecho. Por ende, las obligaciones que hacen, ¿qué nos quitan? La libertad. Porque usted queda de alguna forma amarrado con alguien, obligado, ligado, ¿ya? Y al derecho no le gusta eso. No le gusta que la gente sacrifique su libertad. Entonces, si bien la ley nos da la libertad de obligarnos, el derecho nos dice, ok, oblíguese todo lo que usted quiera, pero por tiempo limitado. Yo no quiero que usted tenga obligaciones para siempre. Usted oblíguese con Falabella, con ABC Link, con Ripley, Cyberday, lo que quiera. Compre lo que desee. Pero si no se lo cobran, en 5 años está libre. Por ejemplo, los créditos hipotecarios que son a muchos años. ¿Estás amarrado toda esa cantidad de años? Sí, lo que pasa es que es distinto. Porque el crédito hipotecario es lo que se denomina un contrato de tracto sucesivo. Dura todo ese tiempo. Ahora bien, ¿Qué prescribe? ¿Si no lo pago? se hace efectiva una cláusula que va en todos los créditos hipotecarios que se llama cláusula de aceleración. No sé si la han leído en los contratos de crédito hipotecario. Dice, el no pago de cualquiera de las cuotas, bla, 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 hará efectivo el saldo insoluto de la deuda completo desde ese momento. Entonces, desde ese momento, el banco queda facultado para demandarle a usted por el pago íntegro del saldo insoluto de la deuda. Y si usted no tiene cómo pagarlo, para eso está la hipoteca. Se hace efectivo en la propiedad. Por toda la deuda. Respecto a las deudas que se generan por casas comerciales, Sí. cuando no pagué las cuotas y se me fueron acumulando, 5 años. ya, los 5 años. Si es que no inician acciones legales en tu contra antes de ese tiempo. O sea, si pasaron los 5 años y después me demandan, no tiene ningún efecto. Usted va al tribunal y presenta un escrito de defensa que se llama excepción de prescripción extintiva. Ya. ¿Ya? Ahora, eso no pasa nunca. Porque cuando usted tiene cuotas pendientes y no las paga, lo primero que va a ocurrir es que la tienda va a demandarla. Le van a iniciar un juicio ejecutivo si es que la deuda excede de 300.000 pesos. Vamos a hablar de esto brevemente. 300.000 pesos como el umbral. ¿Ya? Y lo voy a explicar por qué. Si la tienda inicia la acción, la prescripción se interrumpe. ¿Ya? Ella opera otra cosa que se llama la interrupción de la prescripción. Porque claro, la prescripción es buena, juega a favor del deudor y todo lo que usted quiera. Pero si existe una iniciativa de cobro por parte del acreedor, la prescripción tiene que dejar de correr. Porque usted puede demostrar al tribunal, oiga, eso sería disculpe, pero la prescripción no puede operar acá si yo estoy tratando de cobrar la deuda. O sea, no es que yo me esté olvidando del asunto. ¿Ya? ¿Cómo funcionan las casas comerciales?
les voy a contar la dinámica de ese negocio. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez, pero que no, alguno de estos avisos de cobro de las casas comerciales? Yo no particularmente, pero sí alguien cercano. Bien. Las deudas provenientes de casas comerciales suponen un cálculo que hacen los ingenieros comerciales de las casas comerciales. ¿Ya? Un juicio es algo que tiene costos. Usted tiene que contratar a un abogado, tiene que extender el plazo de la deuda, tiene que notificar, tiene que embargar eventualmente. Y por ende, hay muchas veces en las que la multitienda decide castigar cuando los montos son bajos. Particularmente ciertas multitiendas que están orientadas a ciertos estratos socioeconómicos donde desafortunadamente la persecución de dichas deudas es imposible. Por lo mismo, los ingenieros comerciales, hábiles como son, diseñan los montos de créditos asociados a cada tarjeta comercial. Cuando usted otorga una tarjeta comercial, eso automáticamente pasa como margen de pérdida para la empresa. El verdadero negocio de Falabella no es la ropa, es la CMR, crédito multirotativo, por si no sabían lo que significaba. Tarjeta CMR, tarjeta de crédito multirotativo. Cuando CMR, usted le entrega la primera tarjeta, la tarjetita verde, esa que es solo con sus datos, ¿ya? Y usted tiene la promotora en la Alameda ofreciendo tarjeta, ya. Esa tarjeta tiene asociado un cupo muy bajo. ¿Por qué? Porque ese cupo para la empresa ya es un monto a castigar. Si la persona no lo paga, chao. Pero va a manchar sus antecedentes comerciales, la va a mandar a boletín comercial, a DICOM, y nadie más le va a dar crédito. Ellos ya lo dan como perdido ese... Sí, la primera tarjeta comercial es una apuesta a prueba del deudor. Si el deudor presenta un buen comportamiento, y esto está modelado por ustedes, no por mí, hay tablas de patrón de comportamiento de pago de deuda, tablas de desarrollo de deuda. A medida que el deudor va pagando y va incrementando sus montos de pago o presenta un buen comportamiento en el tiempo, el monto de crédito va aumentando. Tienes un aumento en tu tarjeta de crédito de no sé cuánta plata. Esta conversación está siendo grabada por su seguridad. Si usted dice sí, es un contrato consensual. Cuando usted lo llama y le dicen esta conversación está siendo grabada por su seguridad, es porque le quieren proponer un contrato. ¿Ya? Y su seguridad es la seguridad de que va a quedar obligado con nosotros. Esas sí son artimañas de abogado. Porque los contratos de aceptación de crédito son contratos consensuales. No son contratos solemnes, usted no necesita firmar nada. Sí. Tienes un crédito preaprobado, en directo a Solo el cuento del tío ese de que le dieran crédito a nombre de una persona después de llamar. Sí. Bueno, vamos a la parte de cómo funcionan las tarjetas comerciales. Dame un segundo. Pero es que eso es, ¿cómo se ve un contrato? O sea, uno dice sí y ya está ahí arreglado, porque esos créditos se hacen por teléfono. Es que hay algo que acredita que firmaste un contrato. No Te sé ofrecemos 300.000 pesos inmediatamente. Tienes un crédito preaprobado en tu tarjeta CMR. Ah, ya. Pero antes no se podía, eso era como nuevo. Siempre se ha podido. Siempre se ha Porque podido. no tienen que verificar. La estafa era la que llamaba. ¿Sabes cómo es la estafa, no? No, por favor, ilumínanos. Es demasiado fresco porque no tienen cómo corroborar quién es quién. Por ejemplo, una persona ya hacía la estafa. Quería vender una mesa en Mercado Libre. Entonces, ya usted quiere vender una mesa en Mercado Libre. Yo, como el que quiere hacer el cuento del tío, me meto y veo sus datos. Y voy y veo que está en un banco. Entonces, o no sé, creo que era el banco. No son tan créditos casi que lo regalan por decir cualquier cosa. Entonces voy y tiene que estar en esas empresas que dan crédito y investigo sus datos, llamo por teléfono y le pido un crédito a usted. Póngale que la mesa valía 50 lucas. Yo le pido un crédito de 5 millones. Entonces después yo como el estafador, el que hace el cuento del tío, le digo, oye, te pagué la mesa que estáis vendiendo en Mercado Libre, pero te deposité en vez de 50 lucas, 5 millones, porque me equivoqué en un cero. Entonces la persona iba a su cuenta y como le habían pedido un crédito de 5 millones, veía que efectivamente le habían dado 5 millones y estaban en la cuenta. Entonces lo que hacía la persona era devolverle la plata al que le está haciendo el cuento del tío. Mal la mesa. Mal la mesa, claro. Y se quedaba con la plata de... Puede ser, si a alguien le resultó. No, pero resultó, salió la noticia y la Ya, pero es que eso es una y estafa. la persona queda
Sí, pues, pero también tiene que ver parte porque la casa comercial da un crédito por teléfono, que es como, yo lo encuentro increíble. Es que es un contrato consensual. Pero en los bancos no se permite. No, los bancos. En los bancos no, los bancos no. Los bancos no. A menos que tú hagas la solicitud del famoso crédito prorrogado ya eres tú. Sí. ¿Ya? Y para eso, ojo, Piden todo. cuando usted pida, tiene que identificarse con su clave y el La clave de la root y la clave del tarjeta, cajero la clave y del voy a verificar sus datos. Igual, en los bancos a mí en el verano me aprobaron, o sea, tenía un preaprobado y nada más puse sí aceptar y ya. En el Es móvil, que en nada, el sí. celular. Ya, pero que ahí probablemente Está tuviste que pintado ingresar a la todo. aplicación. Sí, no, tengo aceptado. Ya, pues, Sí. que ahí Es que está, llega todo tú tienes por la medio. aplicación vinculada a una clave de seguridad y es distinto. ¿cachai? Lo que el caballero está planteando es una oferta de crédito mucho más informal vinculada a las tasas comerciales. La vaya que vamos a pagar la plata, más la intereses. Sí, no, horrible. Ya, pero bueno, cuando una persona tiene una deuda de esa naturaleza, los ingenieros por esta tabla de desarrollo dicen ya, ¿cuánto nos debe? ¿Cuánto vas a acumular en intereses en el tiempo? ¿Cuánto nos cuesta el juicio? Si el monto sigue siendo, básicamente esto funciona así. Se lo digo porque yo tengo amigos que trabajan en este negocio de cobranza. Se dan dos líneas. ¿Cuánto está debiendo hoy día? ¿Cuánto va a deber mañana? ¿Y cuánto nos cuesta la demanda? Cuando esta línea recién equipare a la deuda, ahí demandamos. Antes, durante el periodo intermedio, ¿ya? ¿A qué se recurre? Se notifica. O se Distintos liquida. medios de cobro, del más barato al más caro. El teléfono. Buenas tardes, usted tiene una deuda con... Ahora, con la ley del CERNAC financiero, eso se reguló, porque antes acuérdense que llamaban a la hora más descomunales y llamaban todo el día, ya se supone que ahora ese hostigamiento ya no puede ser. ¿Pero qué se hace? Las cartas. Sí. Cartas. De hecho, Llegan se las lleva. cartas. ¿Ah? Que es la segunda medida más fácil de ejecutar desde el punto de vista del cobro. Y ya si el deudor no responde a eso, viene la última medida antes de iniciar la demanda real. Cuando tú inicias una demanda civil, tú tienes que presentar la demanda en la corte para lo que se llama la distribución, al menos en Santiago. ¿Ya? Tú presentas la demanda a través del portal del Poder Judicial y la demanda queda con un cargo. ¿Ya? Hoy día en el sistema informático recibe un rol y tú puedes después imprimir, le dice Poder Judicial y toda la cuestión. Pero esa demanda todavía no es una demanda en tanto no sea notificada a la persona. Y notificar una demanda implica contratar a un receptor judicial y eso es un costo, 50.000 pesos por lo menos. ¿Ya? Entonces, por un crédito de 300 lucas, la multivienda no lo va a hacer. Un segundo. ¿Qué hace la multivienda? Pillines como son. Toman esa demanda ingresada en el portal del Poder Judicial que no está notificada, por ende no ha dado inicio a un juicio, y se la envían al deudor con una carta súper bonita. Dicen, nuestros abogados han iniciado acciones legales en su contra. Para poder repactar esta cuestión y hacer que sea nuestra tienda, bla, 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 y así podrá paralizar este procedimiento judicial. ¿Cachai? Y ahí es cuando la gente se asusta, porque ya está siendo demandada, y un gran porcentaje de los deudores se acercan a repactar, porque piensan que ya lo van a demandar. Y no. La demanda viene solamente cuando el costo de la deuda ascienda a X monto equiparable a los honorarios del estudio externo que nos cobra un delta por la demanda, porque cuando las multitiendas contratan estudios externos de abogados, sectorizan paquetes de deuda, entonces los costos los bajan. No, porque te voy a llevar, no sé, 100 demandas. Si un abogado le cobraría al cliente normal 500 lucas por iniciar un juicio, a la multitienda le va a cobrar 50, porque hay un tema de descuento por volumen. Así funciona el negocio de la cobranza. Entonces ya la multitienda dice, ya, ok, el coste del abogado será 50 lucas de notificación, más 50 lucas de inicial por la presentación de la demanda, hasta el bono por el recupero, porque el estudio de abogados también es un bono por el recupero. Entonces, es todo un ejercicio econométrico con las empresas de cobranza judicial que llevan a la presentación de una demanda. Pronto, a él le llegó una notificación a la casa de los papás porque ya no iba ahí
Tercero. respecto de la deuda, donde le informan, no que haya acciones judiciales ni nada, sino que se informa que él tiene una deuda pendiente de X valor, donde le dicen hasta tal fecha tiene para cancelar Tanto. menor valor que más del 50% de la deuda. O sea, Claro, en lo que menos del pasa, 50%. lo que pasa es ahí es que otro detalle. Otro detalle. Los contratos de las multiviviendas habitualmente tienen cláusula de interés moratorio. Ujú. Entonces, claro, una cosa es el interés por la deuda, y si tú te atrasas al interés de la deuda, viene el interés moratorio. Ahí es cuando te aplican las penas del infierno. Entonces, por eso te mandan esa carta de que usted tiene hasta tal plazo para pagarnos a este valor, porque después de eso viene el interés moratorio. Y nos vamos al trabajo. Súper. Analizando cómo funciona el negocio de la cobranza de juicio, vamos a hablar ahora brevemente de fuentes de las obligaciones. Las obligaciones vienen, como les dije, de la creación de las partes. Pero como la ley dice, esto no puede quedar así en el aire, ¿ya? La ley nos dice, ok, usted cree las obligaciones que quiera, de donde quiera, pero siempre justifíquelas en algo de esto, en una de estas 5. Para que la obligación sea válida, usted me la tiene que encuadrar. ¿Ya? Las obligaciones entonces pueden venir de un contrato, ni un problema, celebramos cualquier contrato en que se nos ocurra obligaciones válidas, en tanto sean posibles, ilícitas, determinadas, avaluables en dinero, ningún problema. O pueden provenir de la ley, como la obligación que va a tener usted con su hijo cuando sea papá, como la obligación que yo tengo con mi hija de mantenerla. ¿Ya? Que se vuelva, succione dinero como ella sola. Qué chiquitita. O pueden provenir de un cuasi contrato. ¿Qué es un cuasi contrato, profesor? ¿Ya? Históricamente hablando, por favor póngame atención a esto, los cuasi contratos son unas figuras que Andrés Bello como que no cayó dónde ponerlas en el Código Civil. Andrés Bello, cuando diseñó el Código Civil, habló de los contratos, de las leyes, de la propiedad, de los matrimonios, etc. Pero de las obligaciones, pero cuando llegó a ciertas figuras especiales, como que se quedó así como, ¿y esto dónde lo pongo? ¿Por qué? El derecho que tenemos hasta el día de hoy, como ustedes sabrán, viene del derecho romano, latín. Cuando el derecho fue evolucionando, pasó al derecho medieval. Seguía siendo latín. Y nuestro Código Civil es una copia del Código Civil francés, que también se basó en derecho romano. Por eso los abogados no hacen estudiar derecho romano en primer año. Entonces, cuando Andrés Bello estaba hablando de los contratos, se encontró con unas figuras que en latín se llaman quasi ex contractu. Entonces, y se interpretó en una adecuación gramatical como algo que es casi un contrato, pero que le falta algún elemento para hacer un contrato. Quasi ex contractu. ¿Ya? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Un contrato que casi es un contrato, pero no? Sí, efectivamente. ¿Qué son los quasi contratos? Por favor, si quieren tomar nota de la definición ahí ustedes, pero son situaciones fácticas o de hecho que sin formar un contrato generan obligaciones. ¿Ya? Ejemplos. Bien hecho. Son ¿Otra vez, 3 profesor, por favor? figuras o situaciones realmente, de hecho, fácticas, presupuestos fácticos, que sin llegar a formar un contrato, dan lugar a una obligación entre dos personas. Raro, ¿no? Porque yo les he enseñado hasta el momento que toda obligación supone un acuerdo de voluntades, que yo quiero, que tú quieres, que la voluntad y la libertad, ya. Pero no siempre es así. Son 3 cuasi contratos. 3. El toque de queda, No. Tome nota. No. Son 3. Tome nota. Primer cuasi contrato. Comunidad. Segundo cuasi contrato. Pago de lo no debido.
Tercer cuasicontrato, agencia oficiosa. Son las tres situaciones que pueden dar lugar a obligaciones ¿Agencia qué, profe? oficiosa. Se lo voy a explicar uno a uno, tranquilos. Primer contrato, la comunidad. Cuando usted compra un departamento, usted es dueño del departamento, pero ¿quién es dueño también? Gastos comunes, De los bienes comunes. bienes comunes. De los bienes comunes, los espacios comunes, el sauna, el gimnasio, la sala de cine, La piscina. la piscina, la sala multiuso, ¿ya? Todas esas cositas son parte de su dominio también. Pero como ese dominio es compartido con todos los demás comuneros del edificio, propietarios, todos primero debemos contribuir a las expensas comunes. Ay, es que se echa a perder la caminadora del gimnasio. Y como se echa a perder la caminadora del gimnasio, porque uno de los hijos del vecino se subió y corrió muy fuerte, hay que reponer la caminadora. ¿Ha pasado? Se echa a perder la bomba de la piscina. Hay que reponer la bomba de la piscina. Ya. Se aumentan los gastos comunes. Y eso va a los gastos comunes. Situación legal. Comunidad. Usted no es dueño único de algo, es dueño con otras personas. Eso es la comunidad de bienes. Pero usted es obligado y queda obligado a sustentar los gastos de las expensas comunes de esos bienes. ¿Hay una obligación? Sí. Sí, usted está obligado a pagar los gastos comunes porque es parte de las expensas del condominio. Pero esa obligación es accesoria a su obligación principal, que está ahí vinculada al departamento. Misma situación ocurre cuando fallece el padre y heredan los hijos. Entre los hijos se forma una comunidad de bienes en los bienes del difunto padre, ¿cierto? Sí. Si el padre, por ejemplo, tenía una parcela, ¿quiénes son obligados a pagar las contribuciones, a pagar el jardinero, a pagar todo lo de la parcela? Los hijos. Los hijos. La Una obligación deuda que también antes se no hereda, tenían. ¿no? Ah, La deuda todo, del papá. todo. ¿Pero eso es parte de los hijos o de los herederos? Los hijos son los herederos. Es que si hay más Bueno, herederos. más que nada, ¿no? También, los herederos, todos los herederos, todos Entonces, quienes ¿quién? formen la comunidad que llamamos herencia. Ya. ¿Ya? Entonces, o lo que llamamos la comunidad hereditaria. Ujú. Ujú. Por ende, por el hecho de convertirte en heredero, algo que tú no pediste, porque resulta que la persona falleció, tú no firmaste ningún contrato, nada, ¿Cómo es eso con la deuda? Si la deuda no. a pagarla. O sea, si mi papá se muere de mucha plata y yo. Bienvenido al mundo de la deuda de su padre. Obvio. A menos que usted acepte la herencia de su padre con un beneficio que se llama legal, que se llama beneficio de inventario. Beneficio de inventario implica que cuando las deudas del difunto, el pasivo, supera el activo, usted dice, yo me hago responsable de la herencia hasta donde alcance para pagar las deudas. Porque si son puras deudas, usted no quiere herencia. No, güey. Pero, si su papá, por ejemplo, tiene una propiedad de 150 millones y debe 50, entonces se hace responsable de la propiedad de 150 y de la deuda de 50. Usted asume pasivos y activos de la herencia. ¿Sabes? No sé, este es el tema. Y ahí está el problema con la comunidad. Porque si tú tienes más hermanos, vas a heredar con todos tus hermanos. ¿Y dónde viene el problema? Que tu papá falleció, tú no le pediste que falleciera para convertirte en dueño de sus bienes. Y claramente quedas obligado. ¿Hay un contrato? No. Pero hay una comunidad de bienes que te genera obligaciones. Un cuasi-contrato. Primer cuasi-contrato. Segundo contrato, cuasi-contrato. La comunidad. No, Perdón, eso ya la lo- agencia oficiosa. No, el pago de lo debido. ¿Mm? El pago no lo debido. Primero la agencia oficiosa. ¿O cuál quiere primero? Da No, igual. da igual. Pago no lo debido. ¿Qué pasa si usted cree que debe una cantidad de dinero, pero no la debe? Usted, por ejemplo, cree que estaba obligado a pagar la cuenta en internet, pero estaba cargada a su tarjeta de crédito. Imaginemos que tú tienes una cuenta de internet en tu casa y resulta que el mes pasado la asociaste a tu tarjeta de crédito, ¡pata! Y no te acordaste. Y este mes la pagaste igual por el banco. Pagaste una deuda 2 veces. 2 veces. Pagaste una deuda que tú creíste que tenías, a la que tú creías que estabas obligado, pero no la debías. Pago de lo no debido. Se genera una obligación
Obvio, de la empresa de internet de restituirte esa plata. Sí. Tú estás generando una obligación con alguien, pero no a partir de un contrato. El contrato ya lo tienes. Tú estás generando una obligación a partir de una situación que tú generaste unilateralmente. Y acuérdense que yo les conté que no puede haber obligaciones unilaterales. Por ende, es una figura que genera una obligación, pero de manera rara. Porque genera para ti una obligación de reclamo de un derecho personal. Oye, devuélveme lo que te pagué 2 veces. Pero tú obligaste a la otra persona a restituir sin que la otra persona hiciera nada. ¿Esos son casi siempre unilateral? Son siempre unilaterales. Ah, son Porque siempre unilateral. tú estás pagando algo en la creencia de que lo debes, pero no lo debes. ¿Lo entendieron? Y finalmente, la agencia oficiosa. Digamos que ustedes dos deben la cuota de la U y están a punto de bloquearte en el sistema con todos los problemas que eso genera y que no puedo las notas, que no puedo bajar los apuntes, que no cacha el pago. Entonces usted ve que su compañera tiene plazo para pagar hasta el día de hoy. Hasta hoy. Y usted está en finanzas acá en la universidad. Usted ve que su compañero hasta el día de hoy no ha pagado, que están a punto de bloquearla en el sistema. Usted, que es una persona muy bondadosa, muy caritativa, muy buen cristiano, ¿ya? Va y paga la deuda de su compañera para evitarle el perjuicio académico de que la bloqueen en el sistema. Eso es una agencia oficiosa. Usted actuó por ella como si fuera un mandatario, porque le está pagando la deuda, ¿ya? Por pura buena voluntad. Pero como la buena voluntad en derecho es compensable, ¿qué va a generar con ella? Una obligación. Una obligación. Después usted va a poder decirle, oye, mira, te van a bloquear en el sistema, pero yo te pagué tu cuota en plata. No, pero es que yo no te pedí que me la pagaras. Sí, pero es que ya lo hice, era una obligación tuya, pero la cubrí yo. Y actué como tu agente oficioso. Wait. Por ende, ella tenía un acreedor que se llamaba Universidad Finisterrae por un monto X. Ahora tiene otro acreedor que se llama Nicolás por el mismo monto, porque ella igualmente estaba obligada. El punto es el siguiente: ahí se generó una obligación contigo, pero sin que ella hubiera accedido, porque ella tenía una obligación con Finisterrae. O sea, también es unilateral. Cuasi contrato de agencia oficiosa. ¿Les quedaron claras las figuras? Ya. Lo último, delitos y cuasi delitos. Estos no son delitos que causen figuras penales, cárcel, no. No. Sáquense esa idea de la cabeza, esto no es la cárcel. En derecho civil también hablamos de cuasi delitos y delitos, pero los delitos y cuasi delitos civiles, en materia civil, se refieren a los hechos que causan daño. Cualquier cosa que cause daño. Se habla de delito cuando hay una intención de causar daño y de un cuasi delito cuando no hay intención de causar daño. Ejemplo, si yo le pego ahora, a esta altura, una patada a Piero en la cara, ¿ya? Le voy a causar un perjuicio tremendo. Probablemente hasta le vuele un diente. ¿A qué quedo yo obligado? A ponerle el diente de vuelta. A pagarle los implantes, a pagarle los gastos médicos, etc. Además de que, ojo, que ahí va a generar una doble responsabilidad, porque claramente me voy a ser responsable del delito de lesiones, porque si te pego dolosamente, así, ¡pah!, con malética, claramente voy a cometer un delito de lesiones menos graves, o graves si es que te vuelve un diente. Esas son lesiones graves. Y me voy a ser acreedor de una pena penal. Voy a quedar obligado por la ley a responder penalmente de mis actos. Pero con la víctima... ¿Por ser grave? ¿Si pasa a ser penal? No, por ser lesiones, que las lesiones son menos graves, gravísimas. ¿Cuáles son las graves gravísimas? Te corto un brazo, Ok. te corto una pierna, ¿Un dedo también? también. Ya. Cercenamiento, generan todo cercenamiento. ¿Ya? Las lesiones graves son las que implican heridas graves, abiertas, exposiciones. Y las lesiones menos graves son las magulladuras, las contusiones y eso. El código así lo define. ¿Ya? O sea, si yo te atropello con el auto y te amputo una pierna, Gravísimo. gravísimo, claramente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo? Que, no sé, va una micro y otro auto se le cruza al frente y alguien que va en la micro se paró y frenó y se cayó. Cuasi delito, porque eso es un resultado de un accidente, como usted bien dijo. En el accidente no hay una intención.
Ya. Por ende la pena ahí disminuye sustancialmente. Es decir, la víctima que se cayó. Podrá perseguir responsabilidad penal y una eventual indemnización civil, Ujú. pero el chofer no quería chocar, o sea, se supone que no hay una intención de chocar para causar un sujeto. En el ejemplo que yo lo estoy planteando, yo quiero pegar la mierda, así, ¡pam! Con dos. Entonces, si le pego, eso es un delito penal, pero que además es un delito civil, porque desde el punto de vista civil, acuérdense que el lenguaje del derecho civil es el dinero, me va a generar a mí una obligación con los pieros que indemnizarlo. Y la última, ¿qué pasa si en vez de pegarle una patada aquí, a la salida salimos los dos de nuestro auto y ¡pum! Yo no quiero chocarle el auto, usted no quiere chocarme a mí, pero eso es un cuasi delito civil. ¿Ya? Porque ninguno tenía la intención de chocar al otro, pero tú me causaste un perjuicio en mi patrimonio, por eso no te chocaba. Entonces, ¿dónde estará la fuente de la obligación ahí? En la situación del cuasi delito civil que va a generar lo que se denomina responsabilidad extracontractual y vamos a tener que determinar de quién fue la responsabilidad extracontractual y el que sea responsable indemnizar al otro. Punto. Y finalmente, la última fuente de la obligación es la ley. Como habíamos dicho, hijo, padre, hijo. Hay autores, y con esto termino la clase de hoy, hay autores que dicen que al final todo esto no tiene tanta trascendencia. Dijo el profe ley, hijo, padre. Lo dijo los padres. Cuando tienes un hijo, las obligaciones que tú tienes con tu hijo emanan de la ley, como lo dice el código. Responsabilidad extracontractual. Ahora, hay algunos autores que dicen que al final esta distinción, y por eso pongo la ley al centro, no es tan relevante, porque al final todas las obligaciones están tratadas en la ley. Entonces al final hay autores que dicen, ¿a quién nos damos la lata distinguiendo entre contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito? Si al final está todo en la ley. Por ende, al final la última gran fuente de todas las obligaciones es la ley. ¿Se entiende? Pero esa es la doctrina minoritaria. La doctrina mayoritaria se esmera en hacer esta distinción, porque esto nos ofrece mejor claridad respecto de la fuente de la obligación. Podemos distinguir de mejor manera, ¿no? Y no dejamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas, chicos? Respecto a lo del cuasi delito. ¿Civil o penal? Expóngame el caso. El mismo de la micro. Ya. Vendría siendo civil. Civil. Porque esa persona sufrió perjuicios avaluables en dinero. Si esa persona se golpeó y de forma tal que sufrió lesiones, Ajá. los gastos médicos derivados de eso son demandables. Es decir, y si no pagué nada y las lesiones fueron leves, es decir, independientemente de que haya estado, por ejemplo, en la clínica, pero no pagué nada, porque el seguro me cubría todo. No, eso es que ahí no hay perjuicio. Porque para ti, o sea, eventualmente tú puedes decir, oye, pero yo sufrí, hubo daño Eso ya no es moral, cuantificable. pero no es cuantificable. Entonces deja de haber alguna indemnización. Claro, o sea, la indemnización, mira, es cuantificable. Si la indemnización por daño moral se puede, pero esto es todo un tema. ¿Cuánto vale tu dolor? Es más largo. ¿Cuánto vale el dolor, por ejemplo, por la pérdida de un hijo? Ajá. Pero, en un supuesto como el que usted me está planteando, lo cuantificable son los perjuicios directos, hasta luego, los perjuicios directos previstos. ¿Cuánto te salieron los gastos médicos para pagar esta cuestión? Claro. Si fuiste al médico, ¿cuánto te costó la quine? ¿Cuánto te costó el médico? ¿Cuánto te costaron los remedios? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tus actividades? Ojo, terminación correcta. El daño emergente